radio del Instituto Bogotano de Corte presenta El Pulso del Corte. Muy buenos días, saludamos a toda la comunidad del Corte. Bienvenidos a la 20ª emisión del Pulso del Corte, en la tercera temporada del programa insignia de la radio del Instituto Bogotano de Corte, HJBC. Hoy, viernes 14 de febrero de 2020, los acompañamos Empty Boy, Stingfish y quien les habla, Disectiva, emitiendo desde las instalaciones del Instituto Bogotano de Corte, situado en el corazón de la, esperamos nuevamente, lluviosa ciudad de Bogotá, mientras nos aproximamos rápidamente al primer aniversario de esta tercera maravillosa sede de nuestro instituto. Regresamos en esta tercera temporada con todas las noticias, historias y pormenores del Instituto Bogotano de Corte. Estaremos tratando temas de actualidad en el mundo del corte y tendremos invitados locales e internacionales que nos ilustrarán sobre su trabajo en este maravilloso mundo. Hoy tenemos un programa con un invitado muy especial, DJ Lu. Como saben, respondemos sus preguntas, inquietudes y opiniones vía Facebook e Instagram, redes desde las cuales nos sintonizan en este momento. En Twitter, @Bogotano de Corte, vía email en institutobogotanodecorte@gmail.com o por correo físico directamente en el buzón de nuestro instituto, en la carrera cuarta, número 2172. Para mayor información sobre el instituto y nuestra programación, pueden acudir a nuestro blog www.institutobogotanodecorte.home.blog. Frase del día: la esencia del corte no es hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas complicadas simples. Ese Gooder. Esta vez sí lo hice bien. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Pues nada, empecemos con las menciones antes de entrar al invitado del día. Mañana es el primer aniversario de la sede, es el 15 de febrero. Pues tenemos una actividad planeada muy interesante que no habíamos revelado, y es que vamos a dar 5 tatuajes a través de una dinámica que liberaremos hoy por parte de nuestra amiga Makoto. Ella va a estar haciendo 5 tatuajes de cuchillas. Y los tatuajes están ya definidos. Es una cuchilla, tiene que ser Sí. una cuchilla. Para los interesados, están pendientes hoy y mañana en las redes del instituto. Las personas que lo ganen pues van a acceder totalmente gratis a estos tatuajes, entonces estén muy pendientes. Y pues mañana tendremos una serie de actividades protocolarias del primer aniversario de la sede. ¿Cuándo vamos a liberar las condiciones del concurso? Hoy en la tarde. Listo, para que estén pendientes acá por las redes del instituto. También decirles que el próximo martes de fanzines estaremos dando 30 ejemplares del resultado de laboratorios de fanzines con los bookies. Es un ejemplar por persona de 8 a 9 de la mañana, el martes 18 de febrero en las del IBDC. También estaremos entregando para las 10 primeras personas que lleguen carnetizadas, 10 carteles de Stingfish más ediciones hogar. Este tiene que ser con carnet. El material, los 30 ejemplares del fanzine, es de libre acceso. El carnet debe estar laminado y debidamente diligenciado. Y además estará la sexta exhibición del Museo Escaparate en el mismo horario. Este se extiende un poco más hasta las 10 Generalmente se extiende una hora más. hasta las 10 de la mañana. Que tengan presente que es en la ventana anexa A la entrada del instituto, que a veces se confunden y no lo ven. Y no lo encuentran rápidamente. Sí. Siempre está ubicado en el mismo lugar. Y pues nada, buenos días, DJ Lu. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación acá al instituto a hablar de lo que más nos gusta, del corte, del stencil. Chévere, qué bueno tenerlo acá. Y pues nada, empecemos de una. Siempre empezamos haciendo esta pregunta, que es ¿por qué DJ Lu y cuál es el origen alrededor del proyecto de del personaje DJ Lu? Bueno, bien, yo empecé siendo DJ y de ahí viene mi nombre. Yo empecé siendo DJ hace muchos años. Yo hacía música electrónica en discotecas y estaba un poco metido en esa idea de la reciclaje de música, de la mezcla, de la remezcla, pero a partir de los sonidos. En un momento empecé a hacer énfasis en la parte artística, que fue lo que yo estudié, porque yo estudié artes y arquitectura, y empecé a darme cuenta de que la dinámica de la calle que empecé a trabajar era un poco igual a la del DJ, que era una idea de mezclar, remezclar, colisionar, pero ya no a través de la música, sino a través de las imágenes. Ahí fue cuando salí a hacer el proyecto de los pictogramas, que era un poco coger 2 imágenes y colisionarlas, mezclarlas, chocarlas. Entonces en ese entonces dije, bueno, yo no sabía muy bien como qué nombre ponerme, no quería un nombre que fuera, digamos, muy
callejero en ese sentido, porque siempre quise que mi obra fuera más anónima y trabajara más desde el mensaje que desde el autor. Y ahí fue que dije, bueno, yo me voy a quedar con el nombre de DJ, que es DJ Lu, porque a mí mis amigos me dicen Lu desde chiquito, básicamente. Y lo que hice fue generar un logo símbolo muy esquemático, muy sencillo, que se empezó a convertir un poco en mi marca, más allá incluso del nombre, porque a mí me pasaba y aún me pasa que mucha gente no sabe qué dice el logo símbolo, No lo entienden. no saben qué dice. Ajá. Dicen, uy, usted es el que hace, usted es ese símbolo, un poco como le pasaba a Prince cuando dejó de llamarse Ajá. Prince, se volvió un símbolo. Entonces, eso también me parece interesante, un poco estar separado de algún nombre, ¿no? Como tal. Y de hecho, más adelante, ya cuando ya, digamos, las dinámicas de la calle me llevaron a otro tipo de proyectos, y la cuestión de las redes también un poco empezó a volverse mucho más masiva, empecé a adoptar este moto o frase de juega siempre, que es más bien como una actitud, una invitación, es como algo que yo también he venido siempre indagando sobre la idea del juego, sobre la relación del juego y la guerra, sobre la posibilidad de jugar seriamente como adultos, no ligar el juego solamente a una actitud de niños y demeritarla, sino entender que el juego es parte integral de todas las actividades que hacemos en la vida. Entonces, cuando estaba graduándome de Artes en la Nacional, yo hice una investigación sobre el juego, sobre Johann Huizinga, un poco lo que él planteaba. Y El de Homo Ludens. Correctamente, el libro de Homo Ludens, que habla justamente un poco esa idea de las reglas que uno tiene sobre el juego cuando juega, que tienen que ver mucho con autonomías, que tienen que ver mucho con espacios ficticios creados para el juego, en función del juego, los tiempos creados en función del juego, ¿no? Como en el juego puede expandir su tiempo y 5 minutos de juego pueden parecer 3 horas de placer. Y en ese momento yo apliqué, digamos, esa idea del Homo Ludens de Huizinga más a las fotos, porque estaba grabándome artes y mi proyecto fue en fotografía. ¿Y esto más o menos qué año es? Estamos hablando del año 2006, que me estaba graduando de artes plásticas en la Nacional. Exactamente. Pero algo, digamos, interesante es que por más que yo trabajaba la idea del juego, en la universidad yo nunca presenté trabajos que tuvieran que ver con el stencil, porque algo que pasaba, y de pronto Sting me lo puede reafirmar, que él también estuvo más o menos en esa misma época, es que lo que hacíamos nosotros no era considerado pues arte ni diseño, entonces básicamente nos tocaba ejercerlo un poco por fuera de la academia, ¿no? Entonces yo en la academia tenía 2 profesores locos que les gustaba y sabían que yo hacía eso, pero de resto no iba yo a presentar pues un trabajo de arte urbano de stencil, entonces tenía un poco que seguir agarrado a la tradición, y en ese entonces hacía más fotografía. Y de ahí fue que vino un poco, como volviendo al tema, esa idea del juega siempre, de la actitud de jugar seriamente como lo hace un niño. Y para mí siempre ha sido eso, o sea, yo digo que una de las posibilidades, si no la única, de salvarse de este sistema y de esta vida capital en la que tienes que estar vendiéndote al sistema y a lo monetario constantemente, es tomarlo como un juego, ¿sí? Tomarlo como un juego, si no es difícil sobrevivir un poco a ese sistema en el que me voy a sentir esclavizado todo el tiempo porque todo lo que hago tiene que ser monetizado, ¿no? Claro. Y ya técnicamente, ¿cómo aparece el stencil? O sea, porque, exacto, tiene como todo este background ahí, el proyecto, pero Sí. como un día usted dice, uy, aparece, ¿cómo es? Listo, pues ¿Cómo vean, conozco el stencil y lo llevo a la calle? bueno, una de las vainas que a mí me parecen maravillosas y que yo las digo mucho es que la gente cree que los logros sí son básicamente una sumatoria de virtudes, y yo siento que los logros muchas veces son sumatorias de incapacidades, y yo creo que yo llegué al stencil por una gran incapacidad como dibujante, básicamente. O sea, yo siempre supe que yo lo que quería hacer, siempre he sido muy terco, muy cabezudo en ese sentido, con muchas ganas de hacer las vainas, pero en ningún momento he sido virtuoso, ni con el dibujo, ni con la pintura. De hecho, para mí, Artes en la Nacional me fue bien, pero nunca fui pues de los duros. Mucho esfuerzo, muchas ganas, pero digamos en el dibujo yo la tenía muy difícil. O sea, para mí representar y hacer un dibujo realista idéntico es una cosa muy berraca, una gesta muy difícil. Y si me comparo con gente que tiene ese virtuosismo, porque con eso se nace a veces, el que es bueno para dibujar es bueno, pues decía yo, acá no tengo nada que hacer. Afortunadamente el arte hoy en día no se restringe solamente a esa posibilidad, porque ya no estamos en el Renacimiento.
Entonces ahí fue que yo dije, venga, ¿cómo hago yo para comunicar? Ahí fue que yo empecé a conocer el arte en la calle. Y básicamente una experiencia que para mí fue muy, muy importante fue un viaje que yo hice a Europa en el 2004. Que en esa época Europa estaba todavía muy rayada, eso ha cambiado, pero en esa época eso estaba... Y yo me acuerdo específicamente de Italia, Milán. Una ciudad que estaba rayadísima, pero por donde uno la mirara, con de todo, stickers, bombing, graffiti, piezas, stencil, todo. Y yo dije, miércoles, esto es, o sea, qué verdad que era una ciudad, como yo había estudiado arquitectura antes, también entendía un poco esa mirada de la ciudad museo versus la ciudad viva, la ciudad que está llena de vainas, y obviamente me incliné por esa ciudad viva, antropológicamente, en discurso, en diálogo constante. Entonces ahí yo fue que volví acá y dije, no, un momento, o sea, un poco me replanteé toda esa manera de ver el arte tradicional, de decir el arte es un cuadro. El arte es un cuadro y su labor es monetaria y ver a ver cómo lo vendo. Versus un momento, el arte es una manera de comunicar, el arte es una manera de abrir la mente y la mejor manera de hacerlo es en la calle. Porque en la calle puedo comunicar sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de códigos cifrados que maneja de pronto el arte fino. Entonces yo volví un poco a la nacional diciendo, no, yo lo que quiero hacer es involucrarme un poco con la realidad y comunicar. Y me interesa ya 5 y ahí fue una liberación para mí porque dije, un momento, el arte no es una guerra contra el sistema monetario, a ver cómo puedo vender un pinche cuadro y meterlo en una galería y que sí, sino que el arte de pronto es una posibilidad de abrir mentes, de poner una piedra en el camino de la apatía, y para hacer eso debe estar en la calle. Entonces, la imposibilidad de ser un artista virtuoso, más las ganas de querer comunicar en la calle desde lo básico, desde lo meramente intencional, porque además yo miro mis trabajos iniciales, que además no era que yo fuera pues pequeño, ya llevaba mucho tiempo haciendo arte, pero siento que mis procesos han sido una lucha y una sumatoria de incapacidades que finalmente ha llevado a lo que hoy soy hoy en día. Y yo siento que muchas veces ese camino puede ser incluso mejor, porque siento a veces que la gente que es muy virtuosa se puede perder en el camino. O sea, es tan buena que a la hora del té nunca dibujó. Pero ¿cómo así? Si usted era un berraco en la universidad. No, finalmente nunca terminó dibujando. Entonces siento que esa idea de tener más ganas y de luchar con las imposibilidades y de buscar un poco la manera de hacer las vainas, teniendo en cuenta que no soy bueno para dibujar, me llevó a decir, bueno, lo que quiero es comunicar. ¿Cómo puedo comunicar? La reproductibilidad del stencil. ¿Cómo puedo comunicar? A partir del símbolo, de la imagen sencilla, ¿no? de la señal, que es lo que veo en la calle. Como arquitecto tenía ese gusto por lo urbano, por la ciudad, por cómo se manejan un poco las dinámicas urbanas, no solamente las sólidas de la calle, el edificio, la plaza, sino también un poco las intangibles. No sé, los recorridos de la gente, no sé, las intenciones. Entonces ahí fue que un poco llegué al stencil, como esa posibilidad de comunicar masivamente, como esa posibilidad de que las vainas quedaran bien, porque me interesaba que quedaran bien y a mano alzada no me quedaban bien. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y qué crees tú que te aportó la arquitectura técnicamente? La arquitectura me aportó, yo pienso que hacer un stencil es casi que más arquitectónico que artístico. En cuanto a la maqueta, el stencil yo lo siento muy maquetero. Y tú usas una cuchilla que es la que usas en la maqueta. Y tú el corte tiene que ser a veces, uno pues depende de cómo lo aborde uno, pero hay cortes que son al milímetro, como una maqueta, como una maqueta. En últimas estás entendiéndote más que con la materia pictórica, que puede ser un poco lo que uno pensaría de artes plásticas en la Nacional, venga, y no he hecho óleo, y cómo así, los pinceles. Más que eso, te estás entendiendo, son con materiales secos y con corte, que es lo que sucede un poco en arquitectura. Aparte de eso, está un poco el cuidado en stencil, por más que, o sea, en últimas yo creo que los que hacemos stencil lo hacemos un poco por lo que acabo de decir, porque nos gusta que quede bien. Y el stencil hace eso, pues queda impecable porque es una matriz, ¿no? No es la mano alzada, no es como el gesto. El gesto ahí vital, el gesto vital que se puede chequear y es bacano también, pero no, el stencil es muy metódico. Y eso es muy maquetero, ¿no? Esa limpieza. Y otra cosa que yo siento que a mí me dejó la arquitectura, que es muy importante, es ese conocimiento de lo urbano, de la ciudad. Y me lo dejó un poco desde otro lado, que es algo muy bonito. Me lo dejó pensando en ese pensamiento arquitectónico a veces recalcitrante, que es la ciudad es un museo. ¿Y usted cómo va a rayar ese edificio si ese edificio tiene 300 años y la ciudad tiene que estar es aséptica y en pausa, y sobre todo los centros urbanos, ¿no?
Y ahora yo siempre he tenido un poco esa, digamos, esa dualidad, porque como arquitecto obviamente a mí a veces me da embarrada ver una iglesia de 300 años rayada y tal, pero por otro lado digo lo mismo, digo un momento, estamos en una ciudad que avanza, que está viva, digamos, la idea del derecho a la ciudad, en la cual todos tenemos derecho a interactuar y participar con la ciudad, y esa idea un poco de la ciudad museo en pausa, aséptica, pues me parece un poco egoísta y me parece hoy en día bastante utópica en últimas. Y que es curioso porque de golpe la ciudad no es tan aséptica, en el sentido de que uno ve las fotos y en la academia uno entiende la arquitectura desde un punto de vista más distante que cuando uno se enfrenta, por ejemplo, a la calle y al muro y a la suciedad de la misma, sin necesidad de que esté pintado gallado, ahí están los miados del indigente, del animal, del perro bosque, La basura. Como que hay un montón de cosas que están ahí circulando, no solo el graffiti. No solo el graffiti. Exactamente, no solo el graffiti. Entonces como que es curioso porque el graffiti también le da como esa cercanía con la arquitectura que de pronto no se logra con la academia. Pues a mí me parece que lo que dices es muy cierto, o sea, la gente que mira la arquitectura la mira con una mirada como una mirada distante como si fuera un libro, y le gustaría mantener la ciudad así, Exacto. como desde el punto de vista más bonito del edificio y obviamente quitando los papeles, pero a la hora del té no es solo el graffiti lo que está haciendo una ciudad viva, es lo que estamos diciendo, de pronto la mierda, de pronto el smog, ¿sí? Y ahorita hablando, digamos, como arquitecto, digamos, una discusión que a mí me gusta mucho poner sobre la mesa, es que mucha gente que no le gusta el tagging, el graffiti como tal, entonces es, venga, pero ¿qué está pasando acá? Es que esto es obviamente un exabrupto con la ciudad y con la gente y con la sociedad, y qué hacemos a los que no nos gusta y tal. Y yo digo, un momento, ¿cómo es posible que se pongan tan delicados por una cuestión que en últimas puede ser reversada, ya sea lavando el muro o raspando el ladrillo con ácido, ¿sí? Y en cambio, en el momento crítico que sucede día a día, que es cuando vemos casas tradicionales de protección arquitectónica que las dejan llevar a ruina para construir ahí un edificio, o sea, todo mediado por el dinero, ahí sí nadie dice nada. Entonces ahí está un poco esa doble moral, ¿no? Claro. Si ve uno el edificio rayado, uy, eso sí es la gran cagada. Pero que el edificio lo dejen morir, obviamente por intereses económicos, poco a poco, entonces ahí sí nadie dice nada, ¿no? Son como esos procesos que al ser lentos, la gente se acostumbra. La rana que está ahí le prenden el agua poco a poco y no se mueve, ¿sí? Pero en cambio si yo amanezco y veo el rayón enfrente, uff, eso sí es la gran embarrada, ¿no? Entonces ahí están como esas doble moral de las dinámicas de ciudad en últimas. O lo que decimos, lo que está diciendo también del smog, o sea, ¿cómo es posible que uno nos estemos matando invisiblemente día a día con el diésel, con el smog, con la contaminación que últimamente es más pertinente porque tenemos estos días de contaminación alta? Una cosa que verdaderamente te está matando silenciosamente y nos importa más un pinche rayón. Sí, rayón en la pared. Claro, y antes de saltar a la técnica, volvamos a la historia un poquito. Usted nos hablaba más o menos como de 2006. Sí. ¿Qué recuerda de ese momento en Bogotá? Como por su lado, pero también como por el lado de una escena que estaban haciendo, de algo que se estaba configurando hasta ese momento, que hoy en día es súper, uno ve el hoy en día del graffiti en Bogotá y pues es otra cosa totalmente. Sí, claro. Pues a ver, yo considero que en ese entonces obviamente era claramente una escena mucho más incipiente. También siento que la gente que estaba actuando en la escena estaba probándose, lo cual creo que es muy válido en la medida en la que hablábamos ahora antes de empezar el programa, y es que siento muchas veces que esas primeras aproximaciones, más desde las ganas y desde el instinto, pues tienen mucho valor. Siento que a todos nos ha pasado un poco que con la experiencia y con el paso del tiempo hemos ido de pronto puliendo, y en cierta medida esa manera de pulir ha hecho que se pierda la esencia, lo esencial, ¿no? Como hablábamos, digamos, a mí me parece muy válido esos grupos, esos primeros discos, primeros álbumes de los grupos, que uno siente que de pronto el sonido es malo, que es básica la música, pero es lo que es, o sea, se siente como esa pasión en bruto. Entonces yo siento que esa gente que actuaba entonces en la calle tenía esa pasión en bruto. Es un hecho que, si hablamos de cantidad, no había un 10% de lo que hay ahora, pero un 10%, o sea, yo me acuerdo de caminar por la ciudad y simplemente tener todos los muros a disposición. Pasaba algo bien interesante, y es que al ser una práctica nueva para Colombia, la gente
ni siquiera se daba cuenta de qué era lo que estaba pasando. O sea, yo me acuerdo de pintar y la gente pasaba por enfrente como si uno fuera invisible. O sea, básicamente al no tener una racionalización de lo que era esa práctica, la gente no entendía y pasaba derecho. Obviamente las piezas a nivel gráfico eran supremamente básicas. Tanto lo que hacían en stencil, que era excusado básicamente los que estaban, y sus piezas eran básicas también, en formatos más pequeños, pero vuelvo a lo mismo, era ese probarse, claro. Era ese salir a decir, venga, yo quiero hacer esta vaina, no sé cómo ni por qué. Y esos son, digamos, a mí los procesos que más me gustan del arte de la calle, que justamente rompen un poco esos procesos establecidos, que son los procesos académicos, en los que tú tienes que subir un peldaño para subir al segundo, para subir al tercero, y está basado en comprobaciones. Yo creo que las dinámicas de la calle muchas veces son instintivas, y se va probando uno en el momento del experimento, ¿no? O sea, sale al otro y dice, puta, pero qué vaina tan fea hice. Bueno, es parte de la dinámica, es parte de la vaina, y no está esperando uno nada, ¿no? En la universidad tiene que quedarte bien porque tú vas a llevar y te van a poner una nota. Y yo estoy haciendo esa receta en mi casa, entonces yo puedo probar muchas recetas hasta que me quede de la manera que yo quiero. Mientras que en la calle yo tengo una posibilidad, y si esa sopa me quedó horrible, de malas, vaya afinando en el proceso, ¿no? Entonces me fascinan, digamos, esos procesos de libertad, esos procesos como de probarse, de ensayo y error en el mismo muro, y siento que eso es lo que había en ese entonces. Una cosa mucho más sin ínfulas de nada, técnicamente mucho más primaria, pero con mucha pasión, y siento que tiene más valor en la medida en la que es la gente que en última se estaba probando por todos, ¿no? Es como los primeros que se pararon por la esclavitud. Pucha, tienen valor, o sea, porque ya hoy en día esto es de todos, y hoy en día es otra vaina, y hoy en día uno ve cosas supremamente rimbombantes técnicamente hablando y avanzadas, y obviamente eso también es maravilloso, y eso ha hecho que Bogotá, digamos, esté en el ojo del huracán como una ciudad para las expresiones urbanas. Pero siento a veces que nos hemos ido un poco para el otro lado, entonces que ya importa mucho el qué dirán, o cómo se va a ver, o qué quiero proyectar, o técnicamente esto cómo va. No, antes era hágalo, y temáticamente también. Claro, temáticamente, sí. ¿Qué quiero proyectar? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero decir? Técnicamente esto estará mal, estará bien. Que puede pasar tranquilamente, para que la gente no se ofenda. Claro, de hecho creo que también en ese sentido se ha suavizado un poco el discurso. Porque lo mismo, creo que hoy en día ya es algo más común, y al ser común obviamente ha sido fagocitado por el capital, por las galerías, por la institución, por la ciudad, instituciones privadas o públicas o tal, pero entonces digamos que ya lo han adoptado, ya todos lo conocemos. En cambio antes eran unos pocos desadaptados que salían a hacer cualquier vaina, y en esa libertad les daba la posibilidad de no preocuparse si iba a caer bien, si iba a caer mal, si les iba a gustar o no, si se me chorreó, si técnicamente está bien o mal. Era un instinto de querer salir a hacerlo. ¿Y salías solo en ese momento, como en esos primeros momentos que empiezas a salir? Pues fíjate bien, esto no, yo he tenido mis combos, sí. Digamos que cuando yo empecé haciendo esto, y esto es bien extraño, cuando yo empecé haciéndolo, lo empecé haciendo con un personaje que hoy en día ya no hace arte en la calle, porque hoy en día lo que hace es arte de galería, que es Tot. ¿Sí? Yo empecé haciendo arte con él en la calle porque era muy amigo mío, y él me invitó mucho a eso, me decía, venga, salgamos. Entonces yo, las primeras veces que salía con él, de hecho yo ni siquiera hacía stencil, sino era a pintar, a poner cosas, incluso frases. A veces yo me hacía un torito que era como un icono que yo manejaba, por lo que yo soy Tauro, tal, y él hacía sus gatos. Pero él me invitó mucho a esa dinámica de la calle, entonces yo digo que él me metió a mí en eso, por más que teníamos intenciones muy diferentes, técnicas diferentes. Después, y por intermedio de todo, digamos que conocí personas muy involucradas en esto, y hoy en día grandes referentes, como por ejemplo Notable, El Hueso, digamos que después fue con ellos que empecé a parcharla. Después, por cuestión de la universidad, empecé a hacer sociedad con Cenil, en la Nacional, y ahí ya nos metimos duro en la técnica del stencil. Y después hice alianza con Toxicómano, Lesivo y Guache, que formamos el grupo Bogotá Street Art, con el cual hicimos las publicaciones. En ese momento fue muy importante aliarnos y unirnos, porque había proyectos en los que los cuatro teníamos mucha más fuerza que separados. Y ya hoy en día, digamos que por más que Bogotá Street Art sobrevive y hacemos algunas cosas juntos, es muy difícil, porque hoy en día ya como que cada uno tiene sus cosas, sus proyectos. Eso también es lo chévere, como que son procesos. El arte de la calle genera procesos que en últimas no son imposiciones, sino que son
momentos, van, vienen, siempre con la buena onda. Yo he notado que hay un respeto grande, yo he notado que hay una compinchería grande, entonces, pues, así ha sido grande en ese sentido. Y hoy en día, ¿cómo ves la escena bogotana? Creo que hay una pregunta al final también relacionada. Pero, Sí, estamos como en... sí, pero hoy en día, ¿cómo la Eso. ven? O sea, como de esta escena incipiente de la que hablamos al principio, que era muy de... Pues nadie tenía un objetivo claro en ese momento, me voy a dedicar de esto. ¿En qué momento cambia? Claro, de hecho, por ejemplo, yo estoy seguro que en ese entonces del que estamos hablando, a nadie se le ocurría hacer una vida de esto. Como llegar hoy en No, día. y que le fueran a pagar por eso, pues, Claro. o a viajar por eso, no es un absurdo. Ajá. Y eso es lo que me parece bacano, porque desafortunadamente lo que les digo, la gente acá no se mueve, no mueve un dedo si no le pagan. Y esa dinámica es la que nos tiene un poco jodidos, ¿no? A mí me gusta un poco la dinámica del hobby. Yo madrugo y salgo a elevar mi avión así nadie me pague, es más, yo les meto plata a mi avión, a mi modelo, porque sí, es lo que me nace del culo. Entonces, un poco las dinámicas de la calle son esas. O sea, yo lo hago, me toca poner de mi plata, me va a coger la policía, me importa un carajo, es una experiencia que me da placer, ya no está insertada dentro del sistema. Yo siento que hoy en día nos hemos ido un poco hacia el otro lado, con sus ventajas y sus desventajas. Ventajas, digamos, que ha hecho que Bogotá se vuelva un sitio importante como referente, no solo latino, mundial, para ver arte urbano. Entonces uno ve que viene mucha gente y eso en últimas a uno pues lo conecta, digamos, con una publicación o con un cliente que quiere comprar un stencil o algo. Entonces en últimas ayuda a que uno pueda hacer una vida de esto, ¿sí? A que su trabajo sea más reconocido, ampliar un poco lo que en un momento fue una cosa de salir a pasar un momento con los amigos sin ínfulas de nada. Entonces eso está bien. Pero por otro lado siento que se nos ha ido la mano en la medida en la que hemos perdido un poco lo esencial. Lo siento un poco en los gestos y en los trabajos de la mayoría, empezando por mí. O sea, yo siento que pues que lo que yo hago hoy en día obviamente ya está mediado por el dinero un poco, por compromisos grandes, por pólizas, por contratos. Eso es un poco cansón a veces. Ahora, es parte de los procesos y obviamente hay que abrazarlos, y hay que abrazarlos conscientemente y sabiendo lo que te conviene y lo que no te conviene. Y sobre todo algo que digo yo es siempre siendo coherente con tus ideales, con tus pensamientos, con tu planteamiento. ¿Sí? O sea, estamos en el sistema capital y obviamente hay que estar allí, o si no, pues nos toca abrirnos y exiliarnos, quién sabe para dónde. Entonces juguémosla, pero juguémosla obviamente teniendo uno la sartén por el mango, sabiendo obviamente en dónde se mete y en dónde no, que no vayas a traicionar obviamente tus ideales, tus maneras de accionar, tus intenciones. Yo siento que hoy en día se ha vuelto acartonado un poco. Entonces sí, uno viene y hay muchas cosas hermosas, técnicas maravillosas. Antes lo que decía, antes de pronto uno veía la vaina un poco rota, pero real. Bueno, no es que haya perdido realismo, pero sí siento que llega un punto en el que se vuelve demasiado ostentoso. Entonces uno acá ya ve la mayoría de técnicas maravillosas, todo re bien hecho, pero siento que ese avance técnico hace que también se pierda un poco lo esencial. Obviamente, como el impacto crudo. El impacto crudo, es decir, güey, puta, es el primero que lo está haciendo y salió y y hizo esa vaina y le quedó inmundo, pero es que lo hizo y esto no había nada. Entonces es disruptor, ¿no? En cambio, yo el otro día hablaba con alguien, por ejemplo, con respecto al reggaetón, que la típica dualidad, y yo decía, vea, los primeros reggaetones, o sea, una vaina como un Tego Calderón, tal, fue una vaina irruptora. Y en ese sentido para mí tiene mucha más validez. Claro, los de ahora más adornados, los de ahora no los ven mucho más adornados, mucho más producidos, así, una producción bacano, chévere y lo que sea. Pero ahí está, es un ejemplo parecido. O sea, ahora son de pronto más salvaje, vende más, reproducido, una belleza de videos de miles de millones de dólares, la música, la producción mejor, suena mejor, Pero los otros huevones estaban haciendo algo que no había hecho nadie nunca. Eso tiene, para mí, un valor. Claro. Y también un poco de lo que hablábamos hace un momento en relación a la temática. Digamos que ve uno estas piezas muy producidas y que buscan intencionalmente no ofender a nadie. Entonces amamos a los perros, a la naturaleza, a las mujeres, todo es maravilloso. Pero el tema, y por ejemplo, abordando un proyecto puntual de señalética para un mundo mejor, pues sí tiene una intención, pues en ese sentido de contraste, de denuncia, de hacer explícito como una manera de entender también la realidad desde una perspectiva un poco crítica. Claro, yo creo que ese proceso,
entrunca perfectamente con lo que estamos hablando, o sea, esa idea de más crítico, menos crítico, o más domesticado, más libre, más rebelde, entrunca perfectamente con el proceso que estamos hablando. O sea, hace 10 años las vainas eran más rebeldes, menos producidas, y obviamente no interesaba si me aceptaban o no, lo que quería era decirlo. Y claramente los que empezaron haciendo esto en la calle sabían del poder comunicador de la calle y aprovechaban ese poder comunicador para poner una bomba, no para ir a pintar algo bonito, tal cual. Y ese mismo carácter o desconocimiento de la legalidad, esto es legal, esto no es legal, me va a coger un policía, no hay ningún decreto que dictamine. Entonces, un poco esa incertidumbre también hacía que tú lo hicieras más de las tripas y con la intención de comunicar, que de pronto lo que puedes hacer hoy en día, que es demorarte 3 días haciendo un mural, volver allá y hacer algo hermoso. Otra de las divisiones que yo hago en ese sentido tiene que ver con el graffiti ilegal, bombing, tagging, tal, a lo que es el muralismo. Y es un hecho que en ese proceso, siendo el tagging lo más informal, lo más básico, lo más antropológicamente, digamos, interesante para mí, porque te está involucrando grandes poblaciones de gente anónimas, al otro extremo, por contraste, estaría el mural, que es una vaina que en últimas termina siendo como una valla, pero hecha por un tipo que pinta. Pero lo que tú dices, o sea, yo allá no puedo empezar a mandar el hijo de putazo o la reivindicación porque me dicen, no, yo no le patrocino eso, porque empezando porque un mural tú vas a necesitar un andamiaje, o sea, vas a necesitar plata, una producción que 5, 10, 20, no sé, pero entonces la persona que te va a poner esa plata dice, bueno, muéstrame el boleto. No, entonces eso yo no lo quiero así, sino lo quiero azulito, Entonces eso es obviamente domesticar el mensaje, que cuando yo salgo a hacerlo en la calle, ilegal y borracho, claramente fluye más rebelde, ¿no? Para bien o para mal. Ahora, yo digo, por ejemplo, de las dinámicas propias, yo digo, o sea, bacano haber podido hacer estos murales, y si me sale otro, chévere, o sea, es una prueba para uno, porque es obviamente una vena técnica, tienes que hacer tu curso de alturas y treparte en un andamio, y al final tú ves eso y dices, puta, o sea, qué berraquera, y un muralote el berraco. Pero a la hora del té, yo digo que esos murales son los que menos efecto tienen sobre la comunidad, y a mi juicio, en últimas, los menos satisfactorios. Porque primero que todo, tú no hablas con nadie cuando estás pintando eso, porque estás por allá trepado en el piso 8, no ves a nadie, ¿sí? Tú eres por encima del bien y del mal, no hablas con nadie. Tú estás haciendo un murito de una comunidad en un barrio y casi que no puedes trabajar porque todo el mundo se acerca a decirte, hey, esto qué chimba, qué es eso. Eso no tiene precio. Ahora, cuando tú haces un muro en una comunidad que sientes que estás afectando a esa comunidad, o sea, eso es realmente de primera mano, tú sientes que el mural está afectando a esa comunidad. Pasan cosas. Pues puta, la gente abrió los ojos, alguien comentó, pero ¿cómo así? Se reivindican, se empoderan a través del muro. Una vaina enorme que está por allá arriba simplemente no tiene esa conexión con la gente. Se vuelve estético, se vuelve un juicio estético sobre se vuelve una valla. Se vuelve una valla prácticamente, que no tiene marca, pero en última sí está teniendo la marca de la ciudad, porque fue la que patrocinó y te está diciendo, no, entonces no podemos poner eso, sino que tenemos que poner animalitos, que me pasó a mí digamos, en una convocatoria hace un par de años, que fue el de Peñalosa y el hombre, una de la temática. Ahora, toda temática pues es susceptible de ser amplia, pero la temática era fauna y flora bogotana. De entrada te están diciendo, no, marica, a mí no me hable de política, a mí no me hable, ¿sí? Entonces, pues sí, claramente es domesticar esa cosa que en la calle, de noche, sin ínfulas de nada, fluye libremente, ¿sí? Y por ejemplo, ahí es que yo digo que el tagging, siendo una cosa que para la gente es totalmente indescifrable porque no lo entienden, para mí termina siendo el que social y antropológicamente tiene más fuerza, más efecto. Porque para mí es una cantidad de gente que está reivindicándose, haciéndose parte de una ciudad que normalmente los ha hecho a un lado, ¿sí? O sea, ellos son, digamos, gente que de pronto la única manera de sentirse partícipe de la ciudad es pintando su tag. Y a nivel estético considero también que hay mucha gente que denigra de pronto una cosa porque no la entiende, y eso para mí es una estupidez, porque muchos de estos personajes han dedicado horas y horas a hacer su garabato de la manera en la que ellos quieren, con una estética que de pronto usted no la entiende, pero porque usted no la entienda no quiere decir que no sea válida, ¿sí? Y al último, toda esa sumatoria de rayones que te terminan haciendo es casi que una textura de ciudad, están hablándote un poco de las tensiones y de las dinámicas que subyacen esa ciudad. El muro grande, publicitario, bonito, tal, en últimas no.
Es bueno porque te retas técnicamente, porque dices, mierda, voy a cortar todo esto y la grúa, pero de ahí para allá, me parece que es el que menos fuerza tiene a nivel de cambio y influencia en la gente. Y antes de entrar como a la parte técnica, que nos cuente un poco de su proceso ahí, temáticamente, pues ya tenemos claro un poco señalética por un mundo mejor, todo lo que hemos hablado del juego, de la guerra, como de poner en contraposición esos mensajes. Su otra parte del trabajo, que es conocido, que son estos personajes urbanos y tal, temáticamente, ¿cómo entra eso y cómo aborda esos personajes? ¿Cómo llega a esos personajes específicos? Bien, bacano. Pues también tiene que ver un poco con ir aprendiendo, o sea, básicamente cuando yo empecé, la técnica no la tenía pues igual de avanzada ahora, entonces empecé con algo sencillo, normal, o sea, como me parece que deben ser los procesos reales y sinceros. Entonces empecé obviamente temeroso y con stenciles que técnicamente eran sencillos, e incluso así yo para cortar una plantilla de los pictogramas me podía demorar toda una noche, cosa que hoy en día corto en 15, o sea, normal, eso es el aprendizaje. Yo llegué a un momento, bueno, cuando yo empecé con el proyecto de los pictogramas, como ya hablamos, me interesaba mucho comunicar. ¿Ese cuándo es, más o menos? En el 2004, cuando llegué del viaje de Europa, del 2004 de Milán, llegué a la Facultad de Artes, me empecé a juntar con el CENIL, ya no con Tot, que Tot era libre, hacía libre, me empecé a juntar con el CENIL y empezamos a ahondar en la técnica del stencil, y ahí fue que yo llegué a este proyecto. Entonces dije, pictogramas, las señales, voy a agarrarme de las señales urbanas, voy a colisionar lo del DJ, de la mezcla, tal, y voy a emitir mensajes de todo tipo. Hay miles de preocupaciones, afortunadamente tema no va a faltar, hay miles de problemáticas, pero lo que ya tenía por lo menos una estrategia, tenía una receta, que era coja esto, coja lo otro, mézclelo gráficamente. Vuelvo a lo mismo, como nunca he sido bueno para dibujar, yo usaba un proceso de apropiación y reciclaje. Entonces era fotografía un libro, fotografía algo que me encuentre en la calle, descargue de internet, móchelo, además con conocimientos básicos de programación, básicos. Entonces era moche esa vaina, pegue, quítele el color, quítele la textura, porque eso era algo que yo tenía claro, y era que para comunicar tenía que evitar el adorno, el ornamento, ¿sí? Que dejar que esa vaina fuera como un tubo que comunicara en 3 segundos, como una señal. Amarillo, por eso también yo uso tanto el amarillo y el negro. En última me parece que es el color que más contraste, son los colores que más contraste generan, por eso están en las señales. Y yo adopté eso, el naranja con el negro, el amarillo con el negro. Entonces, obviamente el proyecto de la señalética, la intención era comunicar, y su intención no era ser técnicamente avanzado, todo lo contrario. En la medida en la que yo la técnica la mantenía súper básica, creo yo que el mensaje fluía mucho más rápido, porque la gente no se quedaba embelesada en la superficie, en lo técnico, sino que iba directamente al fondo. Pero entonces llegó un momento en el que yo ya técnicamente quería probarme más, o sea, ya la técnica me había enganchado, el corte ya era mi pasión, y yo decía, bueno, ya una plantilla de estas las cortaba yo en 15 minutos, y ya pues yo dije, bueno, yo quiero avanzar un poco. Entonces, en ese entonces, empecé yo a... Póngalo un poco más cerca, yo creo que... En ese entonces... es que igual está contra luz. Bueno, apaguemos el letrero y ahí ya... Eso. En ese entonces empecé yo en ese entonces, cuando yo terminé artes plásticas, estudié fotografía, hice un posgrado de fotografía en la Nacional. Entonces ahí fue que yo dije, bueno, quiero también unir un poco la parte de la fotografía con la parte de la práctica de la calle. Entonces lo que empezó a pasar, y fue un proceso casi que intuitivo, tampoco fue tan planeado, fue que yo empecé a fotografiar gente que me encontraba en la calle, sobre todo cuando pintaba. Ustedes como artistas de calle saben que uno pintando pues interactúa con una cantidad de gente, para bien o para mal. Afortunadamente la mayoría de veces para bien, pero no falta el que llega vacía, pero interactúa. Entonces, o los niños que juegan ahí, venga, ¿usted qué está haciendo? O el indigente, o el que vende dulcecitos, o el que cuida carros. Entonces me empecé a interesar por las dinámicas de calle, por los personajes de calle, y empecé a fotografiar estos personajes. Y dije, bueno, voy a tratar de hacer un homenaje a esta gente de la calle, poniéndolos en la calle a través de fotografías que preferiblemente yo haya tomado. Entonces, para mí ese proyecto, que es el proyecto que yo llamo Orgullo de Calle, se consolida como un homenaje desde el retrato, que sabemos el poder que tiene el retrato, ¿no? En una sociedad como la nuestra, el retrato es como una manera de
como una manera de preservarse, como una manera de salvarse, ¿no? O sea, uno se salva a través del retrato. Los retratos. Estos son retratos de gente de la calle, ¿sí? Gente que cuida carros, gente que limpia vidrios. Entonces, también digamos que me interesaba empezar a resaltar las dinámicas urbanas. Como arquitecto y digamos ya hablamos un poco de eso, me interesa mucho indagar las dinámicas de la ciudad y algo que yo siento es que cada vez la ciudad está siendo más privatizada. El parque está siendo privatizado, ya la gente no sale al parque sino al centro comercial, entonces digamos que siento que el que vende dulces en la calle, el pelado que monta bicicleta en la calle, es gente que todavía está usando y haciendo uso de esa y reivindicando esa democracia del espacio público. Entonces empecé a fotografiar a esta gente y hacerles homenajes a ellos como una manera no solo de reivindicar poblaciones que normalmente son invisibilizadas, como el pobre, el indigente, el ladrón, el negro, el afro, el campesino, el homosexual, sí, gente que normalmente no aparece en los medios tradicionales porque los medios tradicionales claramente están dominados por el poder y por el dinero, entonces ahí solo aparece la imagen del blanco católico, ¿sí? Me interesaba reivindicar esa otredad y me interesaba también reivindicar la idea de que esta gente está haciendo que la calle siga siendo un espacio de democracia, un espacio de diversidad. Y que se hacen visibles, porque de alguna manera lo que decías ahorita de que pasa la gente y no ve, al ponerlos ahí, pues es inevitable. Exactamente, mira, me han pasado cosas increíbles y es que siempre que pinto la gente piensa, o sea, siempre, es que es la tiranía también en la que estamos, siempre que pinto a alguien, o sea, cuando se acerca la gente, lo relaciona con alguien conocido. O sea, a ellos, claro, a ellos se les hace absurdo que uno esté pintando a alguien que no es conocido. O sea, ellos están acostumbrados a que la persona que se retrata, y sobre todo de una manera grande, porque eso tiene el arte de la calle, el formato, ¿no? La escala, tiene que ser alguien importante. ¿Cómo carajos uno va a poner ahí a nada? Y menos al ladrón de esquina, o sea, ¿a quién se le ocurre eso? Si el que tiene que estar ahí es el cantante, el político, el actor, ¿no? Entonces siempre están tratando de buscar, digamos, adjudicárselo a alguien que sea conocido y digno de ser retratado. No, es un indigente, en este caso, por ejemplo, es el calidoso, exacto. Entonces me interesa eso, como reivindicar, hacer homenajes a la gente del común, a los niños que juegan en la calle. Yo siempre fui muy callejero y yo creo que nosotros los que hacemos arte en la calle fuimos callejeros, nos gusta el parque, hermano, el andén. Sí, entonces yo veo gente en la calle y me encanta eso, el chino de centro comercial, en cambio yo veo chinos jugando solos en la calle en la bici, qué raquera, todavía mantienen eso, y no está el papá friqueado de que, uy, no, están solos, los van a robar, no. Entonces obviamente la idea es acercarse a esta gente, siempre bajo consentimiento, contarles del proyecto, explicarles, fotografiarlos y ponerlos en la calle. Y aprovechando que estamos mostrando ahí este par de libros que mostró DJ Lu, cuéntenos un poco precisamente ya de lanzarse un proyecto editorial, como de recopilar todo esto que hemos hablado desde que se empezó a pintar en el 2004, 2005 hasta la fecha. ¿Por qué hacer un libro? ¿Y cómo hacerlo? Estamos hablando un poco antes de empezar. Listo, pues a ver, nosotros empezamos el coqueteo con lo editorial cuando estaba Bogotá Street Art, conformado por Toxicómano, Lesivo, Guache y yo, año 2013. En un momento dijimos, bueno, la típica, como lo que hacemos es una cosa efímera, el arte de la calle obviamente puede durar un día o un mes o siempre va a terminar siendo afectado y en últimas a desaparecer, lo cual además considero que es un proceso maravilloso, una de las ventajas del arte de la calle, que está vivo, desaparece, no tiene esa idea pues de preservación del museo, ¿no? Y entonces dijimos, venga, ¿por qué no hacemos un librito para pues consignar un poco este arte efímero? Entonces, que era una gesta que en ese entonces, pues es verdad que estamos hablando hace ya casi 10 años, en un mundo en el que cada vez es menos apreciado el objeto editorial, en el que cada vez se tiende más a lo digital, a lo virtual, entonces como que venga, vamos al papel, vamos... Y bueno, empezamos a darle forma a esa idea, afortunadamente pues todos somos supremamente apasionados con lo que hacemos, además de eso pues buenos amigos, entonces nos entendemos bastante bien. Nos reunimos y empezamos a darle forma al libro. La idea era hacer un libro que consignara el trabajo de los 4, bajo el nombre de Bogotá Street Art, que era nuestro colectivo. Esa vez fue muy interesante porque quisimos que el libro no fuera solamente un libro fotográfico, sino que quisimos hacer un poco un libro interactivo, que fuera un poco más allá. Y eso planteaba un reto bien
pues, complejo a nivel técnico, porque queríamos que el libro fuera de fotos, pero también que tuviera stencil, porque 3 de los que participamos en el libro hacemos stencil, y que tuviera stickers. Entonces al final nos tocaba mezclar diferentes papeles, troquel, meternos con el troquel, meternos trabajando con troquel, trabajando con papeles de sticker, después cómo vamos a argollar esto. Lo primero que hicimos fue acudir a una amiga de nosotros, una conocida que tiene una editorial, digamos, y imprime libros. Entonces, nosotros le dijimos, vea, nosotros queremos hacer todo el proceso editorial, pero queremos que usted lo imprima. Entonces estuvimos siempre en contacto con ella también para definir aspectos técnicos. Algo que fue muy interesante es que el trabajo en colectivo permite que cada uno haga énfasis o hincapié en lo que sabe. Entonces nosotros ahí nos complementamos bastante bien porque digamos que yo trabajé lo fotográfico, con el posgrado en fotografía yo me encargué de manipular las fotos, de darles un acabado, una postproducción, digamos. Guache, que es diseñador, se encargó de toda la parte de armado del libro, de toda la parte técnica, digamos, a nivel de manejo de plataformas para poder darle forma al libro. Lesivo, que es un fascinado con la técnica y con la parte del papel y de los adhesivos, y él se encargó de los troqueles y de conseguir los papeles para los stickers y de manejar todos esos procesos en Ricaurte, porque fueron independientes. Los stickers los imprimimos por un lado, los troqueles los hicimos por otro lado y finalmente le llevamos todo eso a Impresol, que fue quien nos armó el libro. Y yo me encargué, y Toxicómano, como es publicista, digamos, se encarga un poco de esa mirada crítica final, ¿no? De ser muy, muy cansón en esa mirada crítica, que es bastante bien, ese recuento final. Sacamos ese libro. En ese entonces, además del trabajo, nos tocó meternos la mano al bolsillo, que no era fácil, pero venga, ¿de dónde? Carajos, y a cuenta de qué, si no, no sé, o sea, no tenemos nada y esto se va a vender o no se va a vender, o sea, ¿quién carajos? Yo me acuerdo que en ese entonces creo que fueron como 4 millones de pesos que cada uno tuvo que meter para un total de 12 millones. Que es plata. Que es plata, y Sí. estamos hablando hace casi 10 años. Bueno, pues ¿qué pasa? ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Que nosotros sacamos ese libro, lanzamos ese libro, todo el mundo como que venga, qué berraquera esa vaina, cuando nos empiezan a llamar de la Lerner, nos empiezan a llamar del Fondo de Cultura, que venga, que yo quiero distribuir ese libro. Entonces, primer mito que se rompe, que la gente no va a apoyar un proyecto editorial. No fuimos nosotros a timbrar, nos llamaron ellos, venga, ¿qué es esa vaina? Es un hecho que que el arte urbano y el graffiti, las expresiones de calle hoy en día están pegadísimas, casi que es una moda, lo sabemos, entonces se vende. En ese entonces no tanto, pero ya un poco, y esta gente dijo, miércoles, esto está empezando y esto es nuevo, o sea, apoyemos esto tal, y tiene salida. Entonces volvemos a que vienen las librerías y se interesan, pero además de eso el libro se vendió, sacamos 1000 y se vendió prácticamente en 4 meses, todas las ediciones. Tan es así que sacamos una segunda edición en la cual cambiamos unos stickers para que tuviera algo diferente, otros 1000, y se vendió también inmediatamente. Hoy es el día en el que a mí hay gente que todavía me llama, venga, usted tiene copia de ese libro, porque obviamente fue nos lanzamos a hacer algo diferente que la gente no había hecho en ese entonces, nos lanzamos a probarnos y fue supremamente satisfactorio. Después de que ya había yo visto cómo eran los procesos y que había visto que había posibilidad también de salida del libro, decidí yo hacer los míos. Quise primero empezar con un catálogo, porque siempre es bueno tener un catálogo. Yo finalmente sigo siendo, además de la onda análoga un poco y del libro impreso, y quise hacer un catálogo. Empezó con la idea de un catálogo, pero en un momento dije, venga, ¿por qué no llevarlo a una cosa un poco más organizadita? Finalmente, entre un catálogo y un libro, de pronto es el formato subirlo, una pastica dura que no termina subiendo el precio tanto, sacarle un ISBN, que eso es legalizar la vaina, meterle su código de barras. Entonces ahí fue que yo dije, listo, vamos a hacer un libro y ya lo hago yo solo. Dije, bueno, como yo tengo 2 proyectos tan diferentes que los hemos venido acá hablando, desarrollando, que son el de los pictogramas y el del orgullo de calle, dije, no puedo meterlos los 2 en un libro. O sea, un libro tiene que ser muy claro en lo que muestra, y meter los 2 ahí es un sancocho. Entonces finalmente terminé haciendo los 2. Y que técnicamente también es una apuesta distinta. Bueno, pero no, Sí, antes sí. de eso, salieron al tiempo. Esto es Salieron 2016. Salieron al tiempo en el 2016. Y ahí algo hablábamos también de un próximo libro. Sí, tal vez. correcto. Entonces, bueno, terminando, digamos, con estas publicaciones, volvemos a lo mismo.
es una satisfacción la berraca poderlos hacer. En su momento fue duro porque además ya me tocaba a mí meterme la mano al bolsillo para el golpe completo. Pero vuelvo a lo mismo, estábamos hablando acá de que saqué 1000 y 1000 ediciones y hoy es el momento en el que yo estoy seguro de que no me quedan más de 200 de cada una. Muchos de ellos obviamente los he regalado, no solamente como una manera de mostrar mi trabajo y de abrir puertas, sino porque es un poco la filosofía que yo he tenido con el arte urbano. O sea, no todo es dinero y uno, es más satisfactorio en últimas darlo, en la mayoría de los casos compartirlo. Eso lo tuve claro desde el principio, sabía que igual esto a nivel de negocio es un negocio, porque es que hacer cada libro de esos vale, al costo me costó 7.000 pesos. Y un libro de estos, pues, por muy barato que uno lo venda, lo venden 20. Así, o sea, le está ganando uno el doble. Entonces, eso me da a mí la posibilidad casi que de vender la mitad y regalar la mitad y ya iba a ganar algo. Sí. Exacto. Entonces, es un poco como yo veo las cosas. O sea, creo que si uno trabaja en la calle de entrada y hace las cosas en la calle de entrada, es porque es una persona que no está tras del dinero, porque en la calle las dinámicas no son de dinero. Ahora sí, si el transcurso y obviamente la experiencia lo llevan a uno a que alguien se interese y esté dispuesto a monetizar lo que uno ha hecho, pues obviamente estamos en un sistema en el que lo exige y chévere, pero siempre partiendo de la base de que el arte de la calle no tiene un símbolo pesos encima, tiene otro tipo de valor, tiene valor más no costo, ¿no? Más no un precio. La experiencia fue tan bacana que yo estoy ahorita pensando en sacar otro libro, calculo que por ahí en un par de años debe salir. Lo que pasa es que quiero calculo que en un par de años. De aquí a un par de años. De aquí a un par de años más o menos. Y lo que quiero es hacerlo un poco más fotográfico, o sea, esto tiene que ver un poco con las dinámicas también que hemos venido hablando. Los pictogramas sería claramente el libro inicial, el que uno hace sin mucha técnica, pero con muchas ganas, con mucho corazón. Ese primer LP, el básico, el visceral, el que quiero comunicar, quiero decir, quiero señalar, quiero criticar, pero a nivel técnico es supremamente sencillo. Se le chorrió de malas, la firma le quedó al revés, de malas, no importa, lo que quiero es comunicar, con tal de que se entienda, ¿no? Entonces, para mí, de hecho, este siempre será mi proyecto favorito, el de los pictogramas, porque finalmente fue el que me llevó a la calle y es con el que yo siento que he podido de pronto hacer más señalamientos y abrir más cabezas. El otro seguramente es un proyecto que llama más la atención y obviamente de pronto más fotografiado y tal, ¿sí? Porque obviamente hoy en día hay mucha gente que busca ese avance técnico y un poco ese dramatismo un poco de lo superficial. Pero para mí nunca habrá nada más poderoso que los pictogramas. El tercero seguramente será más rimbombante, porque últimamente ya la experiencia lo lleva a uno a hacer murales más complejos técnicamente, que no aparecen en este libro. En este libro cierro con el mural más complejo que había hecho en ese entonces, que fue un mural que hicimos con Lesivo y con R, en el centro de Bogotá, ¿sí? que cumple con esas características que estábamos hablando ahora. Es una valla. Es una valla hecha por artista, básicamente. De niños tiernos. De niños tiernos, tiene que ser propositivo, entonces, ¿qué vas a poner ahí? No puedes ponerte pesado, entonces el recuerdo, construirlas hacia adelante, es incluyente, exacto. ¿Sí? Entonces de pronto, en el que quisiera hacer, me gustaría mostrar un poco ese contraste, ¿no? Desde unas obras supremamente avanzadas técnicamente, pero que pueden haber perdido ese instinto esencial, a obras que todavía sigo haciendo, que son netamente informales y legales. O sea, porque además yo creo que por más que los procesos vayan cambiando y es normal que uno empiece siendo mucho más instintivo y más básico y que vaya mejorando su técnica y así teniendo posibilidades de hacer muros formales, pagos, incluso comisionados, siento que siempre hay que mantenerse también fiel a lo esencial. O sea, algo que yo aprecio mucho de las dinámicas de la gente de la calle que uno conoce es el que por más que está en la cima hoy en día, sigue saliendo a exponer el pellejo, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra. Y es algo que uno aprecia, o sea, hay que mantenerse siempre en la calle. Finalmente la calle fue la que nos dio lo que tenemos hoy en día, el conocimiento que tenemos hoy en día, las ganas, el poder crítico. Entonces, por más que hoy en día nos paguen y nos salgan muros comisionados, grandes, técnicamente muy avanzados y rimbombantes, me parece que las dinámicas de la ilegalidad y de la calle deben estar ahí siempre, siempre. Y ya ahora estoy hablando de técnica pero volviendo aquí a la parte editorial, podríamos decir que el de señalética es como la versión punk
como esa analogía musical, este vendría siendo como el pop. Exactamente. Y el siguiente sería ya como el experimental súper orquestado. Exactamente, Ya. Bueno, entonces, exactamente. ahora sí vamos a, MTV dio con el punto. volviendo como a la técnica Técnica pura. ya como Sí. a la cuestión práctica. Sí, sí, sí. Ya sí, como sí. que ya nos había hablado como de que pasamos a la señalética, a estas imágenes de personajes de la calle mucho más elaborados, pero en la práctica, ¿cómo fue ese cambio? Ya sabemos que tuvo que ver también como con el hecho de la fotografía, Sí. pero ¿cuál es el proceso? Listo, pillémoslo técnicamente. Bien, vamos a hablar desde cuando inicié con los pictogramas. La técnica, como les digo yo, pues era supremamente malo para los sistemas. Entonces, básicamente yo no tenía un manejo todavía no lo tengo, del Illustrator, del Corel básico, del Illustrator nulo. Básicamente el conocimiento del programa, el programa que yo en mayor medida manejaba por lo fotográfico era el Photoshop. Entonces cuando yo empecé con los pictogramas, yo usaba el Photoshop, no usaba programas de vectorización, que es algo bastante complicado para el stencil, porque hoy en día algo que es esencial para el stencil que hacemos, creo que la mayoría que estamos acá, es pues el vector, el comprender el vector, la imagen vectorial. Yo no entendía eso. Entonces cuando yo empecé, yo hacía mis stenciles en Photoshop, o sea, con imagen en mapa de bits, recortando esa vaina, macheteando a lo mal, pegando, imprimiendo no en línea, que ya llegaremos a eso, todo gastando tinta como un loco, con dos imágenes diferentes, de pronto una plana y la otra en sombras, una color y tal, porque no tenía conocimiento. Y entonces lo primero que hacía era imprimir ese híbrido, ese Frankenstein. Después cogía eso y a través de una papel carbón, ¿sí?, que es algo que hoy en día también se ha perdido. Entonces el papel carbón. Pucha, hoy en día es carísimo. El otro día fui a comprar uno y puta, es carísimo. Eso hoy en día ya es como una joya, una vaina así arcaica. Entonces, lo que hacía era que ponía ese híbrido impreso con full tinta, mezclando color con imagen plana, tal. Ponía el papel carbón y lo pasaba a la plantilla, a una cartulina. Que en ese entonces empecé también usando. Una cosa, por ejemplo, que yo nunca he usado es acetato. Nunca pude. Entonces a mí el acetato es por lo general lo que la gente siempre dice, el stencil es en acetato. Entonces a mí siempre el acetato, y yo nunca usé acetato, nunca. Si traté de hacer 2 plantillas en acetato fue mucho y fracasé en el intento. Okay. Básicamente yo sentía que el acetato tenía una textura y una dureza que no va, y es como demasiado liso para mí, no pude. Entonces ahí se rompe de pronto un mito que la gente puede tener, que es siempre el acetato. Yo siempre trabajé con cartones. Empecé con cartones más gruesos. Empecé con cartones que hoy en día considero también supremamente difíciles de trabajar. Pero era un poco el no saber, el desconocimiento. Empecé trabajando, por ejemplo, con cartón paja, que además tiene una vejez terrible. Se quiebra, se vuelve quebradizo en un momento. Pero empecé trabajando con cartón paja, que era duro de cortar y que tenía una vejez terrible. Entonces pasaba a través del papel carbón, pasaba el stencil allí, ya digamos, lo simplificaba. De esa imagen frankensteiniana en mapa de bits que imprimía allí, lo simplificaba a partir del proceso de pasar al papel carbón, a esa cartulina que en ese momento era cartón paja, duro, ¿sí? Duro de cortar, pero también yo asumía que iba a tener mucha más durabilidad y que me iba a permitir más impactos. Y además en ese entonces eso era lo que yo buscaba, también una durabilidad. O sea, partimos de la base de que el stencil en últimas, una de sus razones de ser... Un momento, es que Instagram se cierra a la hora. Ah, ok. Entonces vamos a en se va a Facebook cerrar en 20 seguimos segundos y ya y volvemos. retomamos en 30 segundos, pero seguimos en Facebook. Entonces continuamos ahí con la idea mientras que volvemos. Para que vuelvan a conectarse. Exacto, 5 segundos. Pero para la gente que está en Facebook seguimos. Listo. Seguimos con la chat. Listo, entonces, pero se me fue la paloma. Ya. Entonces, al principio los cortaba en cartón paja, porque la idea era que duraran mucho. O sea, en últimas, cuando yo empecé estaba haciendo los pictogramas, y la idea de un pictograma de estos, como su idea es comunicar, como su idea es comunicar,
Entonces, entre más yo pudiera poner impactos, pues básicamente más iba a comunicar, ¿no? Es la comunicación por cantidad, digamos que es un poco lo que a veces también utiliza la publicidad. Ajá. Me subo al Transmilenio, ahí está, me subo papá. Entonces un poco ese gesto contrapublicitario que claramente se tiene que recostar en la cantidad de impactos. Y el stencil en últimas, la técnica del stencil, pues en últimas es una técnica como de grabado, de reproductibilidad, que también exigía eso. Y además de eso, súmenle la dificultad que uno tiene al principio para cortar. Entonces uno quiere que la plantilla le dure más, porque eso fue un camello. Claro. Uno le da pesar botarla. Yo duré 3 días, hermano, cortando eso. Sí, en cambio hoy en día las dinámicas son muy diferentes. Hoy en día uno usa la plantilla una vez y chao. No le importa, ¿no? Ya sabe, ya conoce, ya la hace rápido. Entonces empecé obviamente con esta idea de reproducir y quería que durara mucho la plantilla, entonces usaba cartones duros. Y yo en estas plantillas, digamos, yo les podía poner 50 o 100 impactos fácilmente. Que además es interesante porque la plantilla se va volviendo plastificada, se va llenando y empieza a coger también como su propio espíritu ese objeto, el objeto plantilla, ¿no? El objeto stencil. Entonces en un momento yo ya dije, vea, ya empecé con el proyecto de los héroes de calle, del orgullo de calle, los héroes anónimos. Empecé a crecer el formato, empecé a volver también la plantilla mucho más detallada, o sea, técnicamente quería ser más avanzado porque esto ya me parecía técnicamente súper fácil y ya estaba enganchado por la técnica. Pero los de señalética siempre los hizo en cartón paja. No, en un momento salí del cartón paja porque me di cuenta, llegué finalmente al cartón cartulina, que siento que es el que mejor funciona para estos stenciles. ¿Por qué? Cartón cartulina, de entrada les digo, es ese que es blanco por un lado y café por el otro. Sí. Tiene un grosor que es un poco menor al cartón paja, ¿sí? Pero un poco mayor que una cartulina Bristol, digamos, ¿sí? Es como una mezcla. Está en la mitad. Y tiene una ventaja, digamos, sobre el cartón paja, y es que el cartón paja a ti no te lo imprimen en ninguna impresora, porque es muy grueso, se tira a la impresora. En cambio el cartón cartulina hay lugares donde... Claro, no, es rígido, es rígido, no flexiona. En cambio el cartón cartulina, por más que hay lugares donde no se lo imprimen a uno porque no, se me tira la impresora, hay lugares donde sí, y puedes imprimirlo incluso por el lado blanco o por el café, pero lo puedes imprimir sin ningún problema. Entonces eso también empezó a volverse una posibilidad interesante, porque lo que yo ya hacía era que dejé de usar el cartón, el papel carbón, y lo que hacía era que mandaba a imprimir esta cuestión directamente en la papelería. Empecé a meterme al mundo del vector a través del Corel, ¿sí? Que todavía me lo critican mucho. ¿Cómo que usted usa Corel? Porque yo nunca pude con el Illustrator, ¿sí? Yo con el Illustrator todavía soy re básico, o sea, me toca usarlo por algunas cosas porque básicamente la herramienta de vectorización del Illustrator es mucho mejor. Entonces, pues la uso en ese momento. Pero ya después cuando voy a pasar a línea y a despiezar, me voy para el Corel, ¿sí? Entonces... ya había aprendido a manejar el Corel, ya había aprendido un poco a vectorizar y ya había aprendido a tener la imagen solamente en línea de contorno. Entonces eso ya hace que uno pueda mandar a imprimir solamente el contorno y que a la impresión le valga, pues salga económica, porque es que obviamente al principio imprimía con tinta, mancha de tinta, y obviamente eso chupa mucho y salían muy caras, el desconocimiento básicamente. Entonces ahí empecé a mandar a imprimir en línea los pictogramas en una plantilla. Además que esto es también importante de anotarlo, que siempre tiene el mismo formato, y es un formato básicamente de una carpeta de 1/8, básicamente. ¿Es un octavo? Sí, es un octavo. Okay. ¿Por qué? Porque me cabe en una carpeta, entonces no tengo que enrollarlo, en una carpeta pequeña, digámoslo. Siento que los pictogramas son, el proyecto de los pictogramas debe tener un formato más o menos equivalente a una señal. Como les digo, está basado en la señal, entonces para mí que tenga 20, 30, 40 centímetros me parece lo apropiado. Y además siento que la relación entre el transeúnte y el pictograma debe ser de cercanía, es como un secreto, es como un encuentro personal, muy diferente al mural que hablabas. Un mural de estos publicitarios, de domesticados, está para ver a una cuadra, lo tienes que ver a una cuadra. Entonces ahí volvemos a lo mismo, es una vaina que impone a la gente, es como si se parara alguien en una terraza a gritar con un megáfono. Está imponiendo, no está generando un diálogo secreto, no es una cosa personal. Entonces son las maneras como de acercarse, incluso esto está planteado en distancias de acercamiento, de cómo descubres
el mensaje. Para quien camina, además. Es Porque para el quien mural camina, lo ve uno claro. desde el Es bus, más, lo ve desde lejos, esto el es pictograma más. desde el carro no lo ves. No Sí. lo ves. Desde los 3 metros del carro ya no lo ves. Ya pasas derecho. Entonces, tal cual. Era para el que camina, para el que disfruta la ciudad. Pero además no es como que ¡pum! Me invadió el gran mural ostentoso. ¡Uf! ¡Qué chimba ese mural que hicieron! ¡Uy! Esos pájaros. ¡Uy! Esta vaina. Sino es ¡uy, puta! En la esquinita. ¡Pin! Me chuzó. Sí, un chuzoncito. Está Una de piedrita. unir los puntos, ¿no? No es el uno en Esas una son- esquina, sino es usted una ha en una llegado- esquina, otra en otra, en usted otra. ha en llegado otra. a otra cosa que me parece esencial de la práctica en la calle. Hablábamos de que la práctica en la calle debe comenzar, de pronto después se vuelve ostentosa, pero al principio debe comenzar muy, muy, muy desde la humildad. Y creo que el arte en la calle más poderoso es el que aparece humilde muchas veces. Que uno va por la calle y dice, puta, este hijo de madre se la pasa por ahí callejeando y vea lo que aparece, y chiquito, sin ínfulas de nada, después de pronto uno grande, mediano, pero definitivamente está allí. Yo me En acuerdo cambio, cuando empecé a ver lo tuyo que me parecía, como los primeros era como enigmático, como ¿qué es esto? Y acá hay otro, sí, como un juego Claro, de alguna manera de ir descubriendo Total. como unas pistas por ahí. Total, y te invita a descubrir la ciudad. Te invita, en cambio, fíjate que, por ejemplo, la dinámica del mural bonito, grande, a ti te llevan a ver ese muro. Entonces, ay, ¿le gusta el grafiti? Ay, venga. Y entonces vamos a ver ese muro y llegamos al frente del muro y, ay, mira el murazo. Otra dinámica. Estos no, estos te los encontrabas. Y no te encontrabas uno, sino que después está otro, Claro. está una sorpresa. Entonces es como una manera también de leer la ciudad. Y solamente aquellos que recorren la ciudad a pie podían empezar a entender en conjunto, que obviamente el mensaje se vuelve mucho más poderoso. Ves uno y listo, chévere. Pero, puta, ¿cómo así? Otro, diferente, otro, ta. Entonces empiezas a generar un poco un recorrido de ciudad, casi lo que dices, un juego de descubrir el mensaje, diferentes mensajes. Y para mí eso es mucho más poderoso, digo, mucho más poderoso porque es justamente tú te das cuenta de que esa persona está caminando la ciudad, de que está tratando de dejar pequeños mensajes, ¿sí? En vez de irse de entrada con el súper mensaje ostentoso, grande, rimbombante técnicamente hablando. Entonces, obviamente para mí eso era supremamente válido, el hecho de, y además en términos de ejecución, pues también es mucho más fácil una cosa que uno puede poner en 15 segundos. Entonces eso digamos que me llevó al formato octavo de pliego, una carpetica colgada, todas allí metidas, una dinámica que uno va puliendo, pero tan, deja secar, uno para cada 20 minutos, deja secar también, pero también no llevar muchas plantillas para que no se te peguen. Entonces yo en cada salida de bombing me llevaba máximo 10 en esa carpeta porque sé que voy sacando de adelante y voy poniendo atrás, o sea, supremamente metódico, ¿no? Uno de estencilero tiene que ser muy metódico, creo yo, porque además uno carga mucha pendejada. A uno le toca cargar la cinta, la lata, el cortador, el nivel, ¿no? Entonces obviamente eso lo vuelve también, mientras que por ejemplo una persona que hace libre, pues con una lata y ya. Una lata y ya. Claro. Uno carga el guante, obviamente, porque le toca presionar, ¿sí? Más cositero, el stencil es re cositero. Es una de las vainas que mucha gente que hace libre critica. No, ¿qué es esa cantidad de pendejadas que ustedes cargan, no? Claro, la cantidad de maricadas que cargan. Entonces ese formato octavo de pliego, papel, cartón cartulina, perdón, eso es lo que yo hoy en día, digamos, trabajo en cuanto a los pictogramas. Y el salto A las a experimentar otros formatos. Exacto. Entonces, bueno, digamos que era este formato del pictograma en últimas es un formato que yo puedo manejar en mi casa hoy en día, porque yo tengo una impresora pequeña, pero ahí yo alcanzo a sacar dos impresiones carta, las uno y listo, me da el formato. Entonces hoy en día casi que el proyecto de los pictogramas lo podía ejecutar todo en mi casa. El otro proyecto que fue cuando yo ya dije, venga, quiero crecer el formato y tal, ya definitivamente sí o sí me exigía una impresión en un lugar diferente porque necesitaba una impresora de carrete ancho para imprimir en plotter, porque el formato había crecido. Entonces ahí empecé, digamos, a trabajar con un poco más de conocimiento claramente de los programas. Empecé a trabajar la retícula. Entonces básicamente lo que yo hago es que yo tengo una retícula que está realizada según la estructura básica del pliego. Metro por 70, metro por 70, tengo mi retícula, ¿sí? Obviamente un poquito más hacia adentro para dejar, digamos, un marco, puede que sea de 90 por 60, en fin. Y empecé a escalar mi imagen, digamos el retrato, un rostro, lo escalaba 3 metros, tal, y pasaba esa retícula y la clavaba encima. Entonces ya tenía la retícula, entonces ya sabía que eran 25 pliegos, ¿sí? Entonces en el mismo Corel recorto
pliego por pliego, los mando a hojas diferentes, entonces tengo 25 hojas de pliego que constituyen ese rostro. Sencillo, le pone uno una marcación, si quiere hace una grilla en la que pone ABC 1, 2, 3, cada quien verá cómo lo maneja. Sí, yo vengo 1, 2, 3, después voy para el otro lado, cada quien verá cómo pero claramente uno pone pues un código, porque llega un momento en el que no son 2 plantillas o 4, sino que son 30, 50 plantillas. Hay que tener un plan. Hay que tener un plan, un boceto, que es, además es muy interesante, y volvemos a lo mismo, es muy arquitectónico. Es supremamente arquitectónico. Es tener un plano, como hace un arquitecto, un ingeniero de obra, donde tienes la vaina escalada, básicamente un plano cartesiano que te está diciendo este es el 1, este es el 2, este es el 3, esto tiene 6 metros, esto tiene... Es supremamente sencillo para uno como arquitecto y porque es muy metódico, pero volvemos a lo mismo. A uno lo ven con eso un tipo que haga wild y dice... que está loco, o sea, que es esa cositería, que es esa maricada, ¿no? Entonces hay un método y la precisión. y claro, las plantillas marcadas, 1A, 2A, 3B, así como un chavo abuelito, güey. Y el transporte, porque una cosa es, digamos, acá en Bogotá, pues uno maneja un pliego, sabe manejar la ciudad, pero cuando uno viaja, por ejemplo, Claro, listo. llevarse 25 pliegos en el avión, Claro, llegar a una claro. ciudad. ¿Cómo Bueno, transporta entonces, eso? listo, entonces ya cuando, bueno, ahí vienen varias vainas, entonces yo se creció el formato, puse mi retícula que está basada en un pliego, en la unidad es un pliego, entonces imprimí 25 pliegos, entonces obviamente, claramente, cuando uno va a hacer un personaje de estos de 25 pliegos, uno requiere un muro de 3, 4 metros, y en cierta medida no es que requiera permiso, porque la mayoría de trabajos, así sean los personajes grandes, yo los hago de manera ilegal o informal, básicamente. Pero sí requiere tiempo, y entonces obviamente ya es todo el día allá y tal, y entonces uno se empieza a dar cuenta de que esa plantilla que puso tiene una dinámica muy diferente al pictograma. El pictograma yo lo puedo poner, por ejemplo, la piña de granada yo la he puesto millones de veces, y la voy a seguir poniendo millones de veces, porque es un método que permite eso. En cambio, si yo voy a poner un personaje grande, como puede ser, yo que sé, uno de estos, pues llega un momento en el que yo digo, qué pereza ponerlo 100 veces, qué pereza poner ese personaje 100 veces. Entonces, obviamente, las plantillas grandes, básicamente, son de muchos menos usos. O sea, yo pongo estas chicas, además tienen mucho más, como son... mucho más específicas, entonces yo no puedo poner esto comunica, digamos, ya a nivel específico, o sea, en unas niñas, entonces ya no lo puedo poner en todos lados, sino que busco locación. Entonces digo, ay, esta niña la voy a poner en tal colegio, este está el evento, ay, llevemos el perrito, porque es un evento animalista, sí, o sea, en cambio los pictogramas son otra dinámica, porque los pictogramas son la dinámica totalmente ilegal, y es de ponerlos en todos lados. Es de salir una noche y ponerlos en todos lados, indistintamente. Es regar eso por todos lados. En cambio acá hay mucho más una dinámica formal en la que yo tengo que ir todo el día a pintar. Entonces, obviamente, estos stenciles yo los uso 2 o 3 veces. Mientras que las plantillas de pictogramas, 100. Entonces eso también me llevó obviamente a que no iba a usar el mismo material. Entonces al principio puede que yo haya empezado con estas plantillas usando cartón cartulina. Mala idea. Mala idea, porque son plantillas que yo voy a usar 2, 3 veces, no necesito tanta dureza, y obviamente cortar un cartón cartulina, a diferencia de cortar una cartulina Bristol, pues el dedo lo siente, claro. El dedo lo siente. Entonces ahí fue que yo dije, no, vamos para un material que no dure tanto, porque no necesito durabilidad, que me impriman más fácil, que no cueste tanto, ¿sí? Pero que tenga la dureza, la rigidez que me sirva. Entonces ahí fue que terminé haciéndolo en en cartulina Bristol, que es básicamente el material que yo utilizo para estos stencils. Y que se enrolla más fácil. Claro, entonces ahí fue, exactamente, entonces ahí viene la vaina. Entonces al principio casi que uno transportaba las plantillas planas en una carpeta, incomodísimo, una carpeta de pliego, ustedes saben lo que es cargar una carpeta de pliego, sí, muy romántico, muy chévere y llega todo muy bonito, pero es una mamera. Entonces obviamente al pasar a esos stencils de gran formato con cartón cartulina, vino la posibilidad de enrollar. Con cartulina. Perdón, tal cual, con cartulina Bristol, que en últimas es un papel bond de 120 gramos. Sí, la de cartulina de colegio, de cartelera de colegio, que además viene que además hay rosado, hay verde, hay blanco, y eso en últimas termina pudiendo ayudar a uno. Cuando uno ya tiene una... Puede ser un código de color. Claro, ya cuando uno tiene, digamos, una bodega con muchos stencils, aunque yo los voy rotando, pues a veces se aburre uno, pero en últimas yo sí tengo mucho stencil guardado. Y cuando uno va a seleccionar o a buscar, pues es conveniente de pronto tener separados, este personaje está en una verde, este personaje está en cartulina rosada, ¿sí? Entonces eso también puede funcionar.
El caso es que listo, dio la posibilidad de enrollar. Entonces en última ya tienen un rollo que tiene 70 centímetros. La cartulina tiene 70 por el lado corto. Entonces carga unos rollos de 70. Cuando uno viaja, ¿qué hace? Pues enrollar eso bastante bien y llevar poca ropa, hermano. Porque desde que yo empecé a viajar con los stencils me tocó comprar una basculita. Claro. Porque claramente uno tiene que empezar a mediar mucho entre los rollos que tiene que llevar sí o sí. Y bueno, y no tener sobrecupo. Entonces, otra vaina, ¿no? Compre la maleta que tenga el tamaño, porque hay unas que no le cabe. Claro. Entonces, que tenga 70, la maleta que tenga 70, par rollos, par rollos bien densos y poca ropa, básicamente. Y hay un problema técnico, y es a la hora de desenrollar, queda curvada la plantilla y los detalles se curvan también. Entonces, ¿ahí qué hace usted? Pues básicamente lo que trato, yo lo que trato es de que estén enrollados lo menos posible. Okay. Entonces, por ejemplo, si yo voy a viajar mañana, yo no los voy a dejar enrollados hoy. Porque eso es un día más de enrollado que va a ser lo que usted dice. Sí. Entonces yo esa vaina la dejo plana y mañana antes de empacar, enrollo eso. Y apenas llego al lugar, desenrollo esa vaina. Lo primero que yo hago donde yo llego es, me presto un lugar para poner esta vaina. Entonces, ¿qué? Debajo de las camas, debajo de las mesas. Claro. Debajo de la cama es lo mejor, porque pues casi siempre que uno viaja llega a lugares donde incluso son apartamentos pequeños, que los espacios no permiten, y uno es un encarte con un pliego, va a abrir, y hasta a veces dos, ¿dónde pongo esa vaina? Debajo de las camas, es perfecto. Entonces uno mete eso y de una lo deja descansar. Incluso no es necesario ponerle nada encima, si está muy jodido le pone algo encima, pero por lo general si uno la deja 2 días descansando, ya queda abierto. Pero yo tengo una pregunta, en estas, ¿cómo es el corte? Digamos que se ve esta mancha quebrada. Bueno, bien, eso a nivel, listo, bacano. Bueno, chévere que haya llegado a eso. En los pictogramas es evidente que es una plantilla nomás de un tono, es evidente. Blanco y negro. Sale blanco y negro, que en últimas es la esencia del stencil. O sea, si uno va a lo esencial, a la técnica mirada en retrospectiva, la historiografía del stencil, era una técnica que era así, solo negro y blanco. O negro en realidad. Sí, negro en realidad. O sea, reserva y no reserva, prendido y apagado, ¿no? Y el que haya el color. Claro. Sí. Lo bacano igual de la técnica del stencil es que se permite coger para muchos lados y complejizarse. Y era lo que hablábamos también antes de empezar, que es una de las maravillas del stencil, que por más que el stencil es considerado una técnica muy rígida a veces, y a veces se la montan a uno porque, eso de plantillas y rígido y fácil y tal, y un molde, permite muchísima diversidad, permite mucha variedad y muchas aproximaciones. Y nosotros acá nada más en Bogotá, que por encima tenemos 20 personas que hacen stencil, uno se pone a ver y todas las aproximaciones son únicas. Cada quien tiene su línea, su estilo. Entonces, el stencil de los pictogramas empezó siendo supremamente básico, negro sobre... Sí, además ustedes se dan cuenta y es solo negro, porque también yo decía, el color empieza a decir, no es lo mismo un rosado que un violeta, que un verde. Entonces yo no quiero que el color diga, no me interesa, entonces tiene que ser negro. Eso yo me di cuenta en el transcurso, al principio usaba cualquier pintura normal y después dije, no, o sea, ¿por qué verde? ¿Por qué rojo? O sea, eso dice, tiene un significado. Toca negro. Y cuando ya pasé al stencil, digamos, grande, a los personajes, al orgullo de calle, quería hacer un stencil que tuviera tonalidades, básicamente. Quería hacer un stencil en el que la tonalidad le diera cierta profundidad al elemento, ¿cierto? Porque también hay un cambio que el de los pictogramas es una imagen mucho más concreta. Claro. Acá ya sí tiene que haber un rostro reconocible. Claro, ¿no? Y en el rostro obviamente, el rostro, y sobre todo como yo lo abordaba, que es desde la fotografía, o sea, el retrato, y un poco la tradición del retrato fotográfico, entonces a mí me exigía un poco los tonos. Finalmente la fotografía es eso, la fotografía son tonalidades de oscuro a claro, ¿sí? Es manejar un poco unos tonos que van del negro al blanco, que te van a ayudar a dar profundidad. Y otra cosa, en última, si tú miras la fotografía tradicional como tal, pues es en blanco y negro o en sepias, y por eso es que yo también llevé mi trabajo hacia ese lado. Algo que yo quería, digamos, era hacer ese homenaje fuerte a la fotografía, a que se entendiera que viene desde la foto, y por eso dije, no, voy a restringir el color y voy a hacer un homenaje un poco a esa fotografía tradicional que usaba solamente el tono, los grises. Entonces, vean, acá hay algo bien interesante porque tenemos 2 diferencias técnicas. Cuando yo empecé a hacer estos personajes, empecé con esto. Y esto, si ustedes se dan cuenta, son
3 tonos, blanco, negro y gris, ¿sí? Y cada uno de los tonos está hecho con plantilla. Entonces yo tenía que cortar una plantilla para el blanco, una plantilla para el gris y una plantilla para el negro. O sea, total, para hacer esta persona, yo no solamente necesitaba, digamos que 6 pliegos, digamos que esto tiene un tamaño de 6 pliegos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que necesitaba 18, Claro. 18 pliegos, porque cada tono estaba requiriendo su corte. Y necesitaba, y pues obviamente era el triple de trabajo, era muy berraco. Este también está hecho igual. Entonces en ese entonces era lo que yo necesitaba, lo que quería llegar, así lo resolví y listo, válido, chévere. Pero en un momento yo dije, no, esto pues es poco práctico, o sea, esto no tiene sentido. Técnicamente es una posterización. Técnicamente es una No posterización hay en la que Photoshop, uno, por exacto, ejemplo. técnicamente es una posterización en la que uno le dice 3, 4, 5 tonos, Ok, exacto. para alguien Sí. que le interesa hacer eso, Exacto, se llama posterizar. posteriza, y cuando usted posteriza le dicen de cuántos tonos quiere posterizar esta imagen. Sí. Si uno pone blanco y negro, queda esto, 2. Ujú. ¿Sí? Entonces en este caso eran 3, necesito 3 niveles. Y uno 3 puede decirle tonos. al programa, imprímame solo el gris. Uno hace una separación. Tendría que aislarlo, tendría Una que aislarlo, separación. exacto. Aíslas, seleccióneme este gris, te selecciona todo eso, lo copias y te imprimes sobre el A gris. ver. Que fue lo que empecé a hacer después. Sí. Entonces yo acá dije, no, miércoles, estoy cortando el triple, Ajá. ¿sí? No tiene sentido. De alguna manera yo tengo que lograr que los grises funcionen sin las plantillas. Entonces ya dije, no, voy a cortar solamente el negro. Y los grises los voy a hacer yo a mano alzada. Entonces lo que hice fue que empecé, que son estos dos, empecé a cortar solamente las plantillas del negro. Obviamente tenía un boceto en donde tenía la posterización y que me estaba mostrando los niveles de grises. Entonces lo que yo hacía era que llegaba, ponía el stencil negro primero como a manera de boceto. De hecho esa primera postura la puedo hacer con una lata más barata, más aguada, un aerocolor. No, para o algo, marcar. Porque es para marcar. Es algo Es rápido. para marcar, es algo rápido, sin gastar mucha lata, porque es simplemente un boceto, una huella que uno deja ahí, una guía. Entonces pongo rápidamente la guía y después cojo mi boceto que tengo en la mano, una impresión en tonos, y empiezo a asignarle los blancos donde es blanco, los grises donde es gris, a partir de un boceto a mano alzada. Entonces eso también es muy interesante porque en últimas involucra un poco trabajo a mano alzada y no todo queda tan rígido, tan Y estencilero. es ahorrar O sea, tiempos y material. ahorra tiempos como un berraco, ya no estoy cortando, digamos que si este eran 6 igual que este, pues ya solo corto Sí, el 6. fondo se Y en puede la pared, hacer libre. y en la Sí. pared también se ahorra tiempo. Claro, ahorro tiempo. Ya no hay que poner todas las plantillas. Ya no hay que poner todas las plantillas, sino 2 veces el negro. Entonces, una vez ponía los grises, queda No, tapado y el el negro. case de la plantilla, de las varias plantillas, también debía ser un camello. con Claro, este. claro, Sí. claro, porque tenías que poner 3 capas. Sí. Entonces, en últimas tenía que coordinar 18, en cambio acá solo 6. ¿Sí? Y mucho más rápido. Y también, ¿por qué no? A mí, pues para mí fue muy satisfactorio porque yo también había pensado en una época como que venga, un momento, el stencil sí es muy rígido. ¿Y cómo así que yo no voy a ser capaz de hacer nada si no es a partir de un hijo de puta stencil? O sea, tampoco, no seamos tan ineptos. Entonces, el pasar acá y decir, oiga, venga, con un boceto, ¿será que yo puedo poner eso? Y sí, se logra y lo vas mejorando y le vas perdiendo el miedo. Y al principio cuando yo salté a esta técnica me demoraba un resto haciendo esos grises. Y hoy en día es mucho más breve, entonces es perderle el miedo. Y hoy en día lo que yo hago es todas las plantillas las resuelvo. Bueno, este por ejemplo no tiene tonos de grises, como pueden ver es solo un crema por debajo y solo el negro, solo sí, 2 tonos. Que Lo se mismo alcanza a acá. notar, claro. Claro, claro, queda plano, mucho más plano. Sí. Ahora, obviamente, digamos que en estos lo que sale a relucir es más la textura, ¿no? O sea, la textura. Acá obviamente ya el tono empieza a jugar, pero a mi juicio obviamente esto era más evolucionado, termina generando más profundidades, más realismo también. Esto es más gráfico, esto es más fotográfico. Y eso es algo que yo también siempre tenía muy en cuenta. Porque me encantan los medios como tal y entender el medio fotográfico, el medio serigráfico, la pintura, el dibujo, la fotografía, el video, o sea, siempre como entender los medios y relacionarlos y entender las diferencias. Entonces para mí siempre el stencil siempre estuvo metido en el campo gráfico, muy gráfico. El hecho de tú coger y simplificar una imagen en 2 tonos, lo que hablamos de la posterización, es un gesto supremamente de diseño y gráfico, ¿no? Y es más, utilizado para la publicidad, sí, esos impactos. Entonces esto yo siempre lo vi muy gráfico. Y en un momento cuando yo dije, venga, hice la especialización en fotografía y yo quiero que mis retratos sean muy fotográficos. De pronto no hasta el punto de llevarlo al realismo, que es digamos, un campo ya muy trabajado en el stencil freestyleado y maravilloso.
pero sí quería que tuvieran ese carácter fotográfico, realista un poco. Y el stencil, al ser una vaina, digamos, metódica, hecho a partir de plantillas, siempre le va a dar uno la posibilidad de que sea parecido a la realidad, ¿no? Entonces pasé de algo gráfico a algo mucho más fotográfico a partir de los tonos, del trabajo de tonos. ¿Y el corte es manual? Sí, el corte es manual, nunca he utilizado láser y les voy a explicar básicamente por qué. Los procesos, cuando uno pasa una imagen, cuando uno vectoriza una imagen, digamos, para lograr que quede, por ejemplo, la piña, que es tan tradicional. Cuando uno vectoriza una imagen, para hacer el stencil, una cosa básica a nivel estructural del stencil es la idea de los puentes y las islas. ¿Qué es eso? Quiere decir que cuando yo hago una plantilla y corto y empiezo a diseccionarla, va a haber zonas en donde yo voy a tener que tener cuidado de generar una estructura para que no salgan volando una cantidad de pedazos y pierda la idea de la vaina. Por ejemplo, acá en esta piña, todos estas líneas que se ven blancas, no negros sino blancas, aquí este hueco, este hueco, este hueco, acá todos estos pequeños huecos son puentes que yo le he dejado para que la estructura se sostenga. Si yo cojo y corto acá y no dejo esto, pues básicamente este espacio se me va a caer y va a quedar un parche negro. ¿Listo? Entonces ese es el conocimiento un poco de las islas y los puentes en el stencil. ¿Listo? Esto, por ejemplo, acá es un gran hueco, ¿sí? Que podría tener de pronto en la mitad un puente si yo quisiera darle rigidez. Ese puente, a nivel del stencil, uno lo que puede hacer es hacerlo parte del diseño para que no se note y después no tenerlo que borrar, o borrarlo a posterior, o cerrarlo a posterior. Básicamente las dos maneras de hacerlo. Yo, por ejemplo, en este podría dejar, para que la plantilla no se me empiece a volver muy blandengue, le podría dejar acá una estructura que en el momento de ponerlo queda y yo después la borro. Por ejemplo, en la piña lo que hago es integrarlo para que no tenga que borrar nada. Entonces ahí, si uno mira con cuidado, se notan los puentes, pero no va a demeritar en nada la lectura de la imagen, ¿verdad? Le da efecto hoja. Sí, antes queda bien. Y stencil, efecto stencil, claro. O sea, es la razón de ser del mismo. Entonces, obviamente, digamos que yo tengo que decidir, yo tengo que hacer esos puentes. Y esos puentes yo tengo que decidir si los hago digital o manual, básicamente. Al momento del corte. Claro, si yo voy a mandar esta piña en láser, yo tengo que tener el archivo, lo tengo que tener con todos esos puentes. Porque si no, la mandan en láser y eso pues, machetea y sale y me quita una cantidad de pedazos interiores. Entonces yo tenía la opción de o hacer los puentes digital, que cuando uno tiene un diseño como este puede que sea fácil, relativamente fácil, o hacerlos manual. Cuando yo tengo un diseño como esta vaina, ponerme a hacer los puentes digital simplemente me va a hacer va a demorar mucho, va a ser dispendioso y va a ser básicamente un trabajo digital que no me gusta. O sea, a mí no me gusta tanto estar sentado frente al computador como si me gusta estar sentado frente a una mesa de corte. Entonces, si yo ponía en la balanza, ¿qué prefiere? ¿Quedarse 3 horas haciendo puentes digitales o 3 horas inventando puentes manuales? Me quedo 3 horas inventando puentes manuales. Entonces, por eso es que yo priorizo el trabajo manual, inventarme los puentes en el momento del corte. Y otra cosa, que es un hecho, básicamente si uno lo manda a hacer en láser, pues va a quedar totalmente digital, va a quedar, en cambio acá, exacto a como está. En cambio acá, en muchas de estos diseños, yo simplemente no sigo a rajatabla lo que me marca el plotter, sino que lo hago a mi manera. Y cada vez como lo hago más rápido, yo cada vez, digamos, voy evitando. Por ejemplo, si en el plotter salen acá, por ejemplo, ángulos rectos, puntiagudos, yo los evito. Y voy haciendo todo un poco más curvo. Y eso ya le está dando una estética propia. Por más que sea mecánico y esté todos esos procesos vectoriales que son mecánicos y digitales de los que hemos hablado, en el momento en el que yo llego a cortar a mano, le estoy dando un poquito de mi esencia. Entonces ahí se sale un poco esa rigidez del stencil de la que hablamos y que en el momento de cortar en láser pues es mucho más evidente. Mucho más evidente que un corte láser, es mucho más mecánico, ¿sí? Por eso cuando uno ve, por ejemplo, un texto en stencil hecho en láser, pues es impecable. Así de sencillo, es impecable. En cambio a mano, uy, ese bote quedó un poquito hecho. Y así es el stencil, entonces unas por otras. Yo no critico el trabajo hecho en láser, me parece que hay cosas que son supremamente, que digamos tienden a ser un objetivo publicitario o que tiene que ser muy limpio, tal. Hágalo en láser, o no tiene quien se lo corte,
hágalo en láser, nadie se le va a medir a cortar. De hecho, el trabajo de corte es cada vez un trabajo más dispendioso y manual, que no todo el mundo se le mide a hacerlo. Pero específicamente en su trabajo, el tiempo que usted se gasta, por ejemplo, haciendo los puentes en láser, por ejemplo, es el mismo que se gasta cortando. Sí, podría ser el mismo. Entonces Podría ser el mismo. no tendría sentido pagar por algo que además usted ya puede Que hacer. no va a ahorrar tiempo, Sí, realmente. no va a ahorrar Sí, tiempo, exacto. de acuerdo. No, exacto. Y que además existe la posibilidad de que cuando haga los puentes en láser se pierda algo, que usted, Se pierda porque algo. usted no es tangible. Exactamente, puede que se pierda algo o puede que quede, de hecho, va a quedar exactamente igual a lo que yo estoy viendo en el computador. Y eso me parece menos sabroso a que en los procesos y en las mediatizaciones de los procesos entre algo del espíritu propio. Sí, partiendo de la base de que el stencil, de hecho, sí, pues es una técnica rígida, claro, pues es una plantilla, es un molde, no es la mano alzada, no es la expresión, no es la mancha. Entonces, partiendo de esa base chévere, poder a veces insertarle un poquito de ese azar, de ese error, de eso propio, ¿no? De eso Y único. que si hay gesto en el corte. De ese gesto, exacto, Sí. de ese gesto. Que puede que ese no haya gesto. pincel, pero sí Claro, el corte, exactamente. lo de lo curvo que dices. Exactamente, es lo que te digo. A mí, por ejemplo, me llegan y me traen una estrella, salió una estrella de 5 puntas impecable en el plotter. Pues al momento de yo cortarla me quedó chueca. Ya, listo, es mía. Es mía, no es la estrella de 5 puntas mecánica del plotter. Es mía porque me chuequé cortándola. Eso me parece interesante. Entonces, saca del stencil un poco de esa característica tan rígida, a veces tan plana, tan impecable, ¿no? Tan perfeccionista, que de hecho es un poco la vaina del stencil. No, momento de hacerlo tú a mano, uy, entró el error, la cagué, me pasó un poco, no importa. Hay algo entre la mayoría de gente que hace stencil, es que ese momento de corte es muy valioso también. Total. O sea, como es valioso entender que la tecnología, el láser y otro tipo de cosas tiene su valor, de acuerdo. sentarse a cortar una Total. hora, media hora, De 2 acuerdo. horas también hace parte de todo lo que De uno acuerdo, entiende de su de acuerdo, técnica. de acuerdo, y yo creo que eso es algo que de hecho el que no hace stencil no lo entiende, y por eso todos Ajá. hacemos cosas diferentes, y eso es lo bonito del arte y de la vida. Cada quien verá qué le gusta, pero el que no hace stencil siempre es como, pues puta, ¿usted cómo corta esa mierda? O sea, ¿usted cómo se aguanta 6 horas cortando una vaina? O sea, está demente. ¿Para qué? ¿Para qué además? ¿Para qué además se lo puede hacer a mano alzada, huevón? O mandarlo a plotear, o sea, Mandarlo es una imprimir y ridiculez. pegarlo, sí. Exacto. Y no entienden que el proceso no es un proceso que uno esté desechando para poder llegar a un objetivo, sino que el proceso es interesantísimo y a veces más interesante que el mismo resultado. Claro. Y que es un proceso casi que yo digo terapéutico, ¿no? Terapia de corte, es una terapia, es la terapia, y uno cortando, uno se le pasa el tiempo y piensa vainas. Hay que entender que uno ya con la práctica que tiene cortando, uno cuando está cortando no está pensando en lo que está cortando, está pensando en 1000 vainas más, es como un tiempo para uno, que además cada vez lo tenemos menos. Porque hoy en día yo estoy pensando en el teléfono, en el celular, en salir a hacer tal vuelta, en tal reunión, o sea, siempre estoy en función del exterior, ¿no? Recibiendo ese influjo, y con los tiempos de hoy en día y los ritmos de hoy en día, eso cada vez es más pertinente. O sea, un momento para pausar, quedarse solo, pausar y pensar, cada vez los hay menos. Entonces esa idea de que uno esté en su casa 6 horas, ¿no?, dándole a una vaina, que la gente dice que esto es absurdo, ni siquiera entiendo qué está cortando porque no se entiende, son puros huecos, puros puntos ahí. Eso tiene mucho sentido. Para mí tiene mucho sentido y son momentos maravillosos que la gente no entiende, terapéuticos para uno. Me concentro, me quedo ahí 3 horas, 4 horas cortando, delicioso. Entonces, no es solamente el hecho de que arcaico, que ridículo es quedarse en ese proceso para llegar a esto, no, el proceso es parte de, incluso puede uno hacer plantillas que al final no pone, no importa. Es también esa idea de priorizar y de entender que los procesos son igual o más válidos que el resultado final. O plantillas que uno hace, las pinta y quedaron mal. Claro. Que se equivocó. Sí. Claro, sí, por ejemplo... Pero es un gusto. Claro, exacto, rectificar sobre los errores, maravilloso, o sea, son los procesos esenciales de la vida que creo que estamos también olvidando, porque la gente hoy en día quiere tirar al producto acabado, al producto final, y le da pena mostrar el error, la bregadera, ¿no? Yo como docente, que esa es otra vez, soy docente y yo a veces siento eso y yo les hago mucho énfasis en eso, yo digo, hoy tiramos mucho a que esto tiene que quedar perfecto, entonces a mí solo me traen el trabajo finalizado, y ya, y como debe ser, yo digo, no,
déjeme ver los procesos, déjeme ver la embarrada, traiga las que le quedaron mal, casi que son más importantes para mí eso, ¿sí? Entonces, ver el ensayo, el error, los procesos, las embarradas, cómo va mejorando uno, eso son realmente lo más importante. En cambio, ver a veces solamente el proceso, el producto final, es muy también de esos métodos tradicionales del arte, ¿no? De esa manera de hacer arte tradicional que era el artista metido en su estudio, en su cocina, y allá nadie sabe qué pasa porque es algo mágico un poco, ¿no? Y entonces finalmente sale el producto acabado, uy, ese tipo es un mago casi. Las dinámicas de hoy en día son totalmente diferentes. Por eso estamos hablando acá de las técnicas. Claro, sin miedo a que, uy, no, ¿cómo así? No, me van a robar mi técnica, huevón. Exacto, no, pero ¿cómo así que van a desenmascarar mi magia? Es una ridiculez, ¿no? Que eso ha sido muy interesante del programa, que la gente comparte generosamente sus secretos, sus mañas, sus estrategias, porque precisamente se sabe que al final termina siendo algo personal de siempre. cierta manera se pierde como esa lógica, porque uno está en la calle haciéndolo, cualquiera pasa y se queda una hora viendo cómo pone un stencil. Sí, esa es de las cosas, para mi juicio, más maravillosas de la práctica de las expresiones en la calle. Que lo estás haciendo en últimas libre, que lo estás haciendo como sin esperar nada a cambio, que lo estás haciendo con esa idea de que puedo embarrarla y no va a pasar nada, ¿sí? Entonces no tienes ese miedo y ese prejuicio que la sociedad cada vez te lo impone más de esa aceptación. Claro. O sea, esto lo hago y va a ser aceptado o no va a ser aceptado, voy a pasar o no voy a pasar, me van a contratar o no me van a contratar, me van a pagar o no me van a pagar. No, acá lo hago, pucha, me equivoqué, sabía raja, al otro día salgo y uy, eso me quedó horrible, me quedó chorreado, la próxima vez afino, ahí voy afinando en el proceso. Y son procesos en últimas que son totalmente autónomos, sin esperar nada a cambio, sin esperar dinero, como decimos uno, siendo susceptible a las inclemencias del tiempo, a los olores, a lo peligroso que puede ser la ciudad, a la policía, a lo que sea, no importa, lo haces porque se te da la gana. Entonces esos procesos de autonomía creo que cada vez son más pertinentes porque desafortunadamente cada vez más la sociedad capital nos está llevando a que tú solamente te mueves si tienes un contrato. Si hay dinero por medio. Sí. Sí. Yo creo que ya saltemos a las preguntas. Sí. Vale. Para finalizar. Bueno, hay como una parte de que siempre preguntamos como si tiene algún proyecto actual o futuro del que quiera hablar, como para cerrar un poco la parte de la entrevista. Bien, ahora se viene un proyectico dos proyectos bien interesantes y con dos vertientes muy diferentes que también reafirman un poco todo lo que hemos venido hablando. Por un lado está el proyecto Vaya, súper grande técnicamente hablando, que va a hacer que uno se sienta muy orgulloso de un súper gran mural y de que a nivel técnico tenga la posibilidad de trepar en plataformas y trabajo en alturas y tal, que es un proyecto que nos salió con Toxicómano para hacer un mural aquí nomás a 4 cuadras del instituto, ahí cerca, al lado de la Torre B de Bacatá, hay una torre llamada Barcelona, y vamos a pintar un mural allí, tiene 30 pisos, entonces en realidad a nivel técnico es algo temerario, porque obviamente uno treparse 30 pisos de plataforma moviéndose allá no es fácil, entonces chévere, proyecto grande, digamos que es contratado, comisionado, chévere que confíen en uno, chévere que un edificio, digamos, sin la institución confíe en uno para hacer un gran mural, tal. Ese sería, digamos, esa valla enorme, técnicamente muy avanzada. Y por el otro lado, se viene un proyecto también muy bonito, que a mi juicio tiene esa característica menos como... no es tan grande, no es tan llamativo, no es tan metido en el sistema, digamos, técnico ni institucional. Es un proyecto que voy a hacer con Garek, que es un artista de calle venezolano. Lo vamos a hacer en Venezuela, en Maracaibo, y es un proyecto que está insertado dentro de una gente que tiene una fundación que se llama Factor H, que es una fundación que trabaja con la gente que tiene la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad degenerativa mental que básicamente empieza a dañarte, pues empiezas a tener temblores involuntarios, a dañar tu capacidad cognitiva en gran medida, hasta el punto en el que terminas siendo una persona que depende de otras personas para subsistir.
terminas perdiendo el control de tus esfínteres. En últimas, lo que sucede es una enfermedad que es endémica de la costa caribe colombiana y venezolana y que se ve, digamos, agravada un poco por los círculos de pobreza que tenemos en esas poblaciones y por que se meten entre familiares, y es una enfermedad genética. Entonces la influencia genética allí se vuelve supremamente grande. Hace un año hicimos un proyecto con esta gente en poblaciones del Magdalena y de Atlántico y fue maravilloso, porque fuimos a pintar retratos de la gente que está enferma, de los cuidadores, de niños que pertenecen a un brazo de esta fundación, que son niños que al ser hijos de gente que tiene la enfermedad, tienen un 50% de posibilidades de desarrollar la enfermedad. Entonces es como una ruleta rusa. Y es una enfermedad que genera mucho estigma, por como degrada tanto a la gente, estos enfermos los terminan ocultando. Básicamente los terminan casi que amarrando en una habitación. Entonces es una enfermedad que la gente no mostrar a los enfermos, invisibilizarlos. Entonces el proyecto y la intención de visibilizar esta problemática a partir de los muros en la calle fue maravilloso. O sea, fue maravilloso la recepción que tuvimos en la costa, el cambio, el efecto que tuvieron estos murales para visibilizar, para quitar el estigma un poco de esta problemática, fue genial. Y lo vamos a replicar en Maracaibo en marzo. Entonces ahí está un poco las dos miradas, ¿no? Una mirada mucho más grande, de mucha más plata, una mirada tal, pero en últimas yo considero que lo que vamos a hacer en Venezuela es supremamente más valioso, con murales de pronto de mediano formato, pero visibilizando la problemática de primera mano y cambiando o aportando desde la raíz, desde donde está el problema, ¿no? No por allá en un muro enorme que ven todos a 2 cuadras de distancia. Ok, pues bueno, saltemos a preguntas. La primera es de @SHRAA_Chumen. ¿Cómo empezar? Pues eso ya hablamos un poco, pero ¿cómo? Listo, pero vea, ahí hay algo que esa pregunta es clave, mucha gente la hace, y yo ante eso tengo solo una pregunta, y es darle, perder el miedo, darle. ¿Cómo empezar? Es salir a la calle. Primero que todo, salir a la calle. Porque es que en la calle es donde realmente el trabajo va a coger efecto. O sea, adentro en el estudio, sí, muy chévere, también válido, todos los procesos son interesantes y válidos, tal. Pero si realmente estamos hablando de el tema que está aquí en la mesa, que es el arte que se encuentra en el espacio público y que desde el espacio público empieza a hacer efecto, creo que lo principal es perder el miedo a la calle y empezar a salir a la calle a hacer. ¿Cómo? No lo voy a decir porque es que no hay miles de maneras, ya que hablamos de miles de técnicas, pero es que esa no es la única. Simplemente hay que salir, claro. Hermano, un sticker, una frase, una letra, un meo, un vómito, lo que sea, pero salga y haga, piérdale el miedo, créase el cuento, poco a poco, lo que decimos, todos los procesos son importantes y todos los procesos van sumando, pero es un hecho que el tiempo se pasa rápido. Y que todos los que en cierta medida hoy en día, digamos, tenemos ya un camino recorrido, ha sido porque todo el tiempo hemos estado dándole. Algo que es muy importante de estar dando en la calle es todo el tiempo estar allí, presente, en pie de lucha, presente. Lo que decimos, no importa si es el muro grande, no importa si es el pequeño tag, no importa si es un sticker, no importa si es un cartel, pero hay que estar ahí en la calle. Entonces yo lo único que le diría para que empiece es dejar de cuestionarse y salir a la calle a darle. Sí. Ok, Siguiente, Metra.m pregunta algo que ya contestamos, pero ¿por qué comenzaste a usar corte láser? Pues ya aclaramos que sí, ya aclaramos que no se usa. Listo. Siguiente. @el niño autista. ¿Cómo son los inicios de la señalética por un mundo mejor y cuál fue el punto de partida? También ya lo hablamos. Listo. Sí. Doble corte 44. ¿Cómo ve la escena del arte urbano en Bogotá? También lo respondimos un poco, no sé si quiera agregar algo. Sí, básicamente yo creo que la escena acá está estallada. Es decir, creo que hemos llegado a un punto en el que hay mucho. Bueno, no se sabe cuándo es mucho, cuándo es demasiado o suficiente, pero si uno lo compara, creo que hemos llegado a un punto de saturación, es un hecho. Creo que lo que les decía cuando empezamos, que al principio en el 2006 uno salía y era como el 90% de los muros eran vacíos, uno podía hacerse donde quisiera, claro. Y la gente no se daba ni cuenta. Hoy en día es otra vaina. Bueno, creo que en un momento pasamos por un punto en el que un poco se estigmatizó la vaina. Eso también tiene que ver a veces con cambios políticos que generan percepciones, ¿sí? Pero creo que hoy en día estamos en un punto de saturación. Hay muchísimo, lo cual me parece bien. Hay de todo.
es que es una de las cosas que más yo aprecio de Bogotá como tal. Creo que Bogotá se ha caracterizado por ser una ciudad que tiene una diversidad de expresiones urbanas. Creo que, por ejemplo, si uno va a Nueva York, evidentemente va a haber más graffiti, wild style, bombing. Creo que si uno va, por ejemplo, a México, de pronto va a haber más sticker, mucho sticker, es una de DF del reino. Entonces, creo que acá uno ve un poco de todo. Hay cartel, hay sticker, hay unas piezas de wild style maravillosas, hay 3D, hay abstracto, hay stencil, muchísimo. Si algo creo es que sí es un hecho que acá en Colombia y en Bogotá hay más stencil que casi que en cualquier parte que yo haya ido. O sea, acá nos hemos especializado en generar una cultura stencilera maravillosa, para bien o para mal. Y lo que yo digo, hoy en día creo que es genial porque por más que seamos 30 personas haciendo stencil, uno se da cuenta que hemos llevado la técnica a diferentes singularidades, ¿no? Entonces eso me parece genial. Y sí, creería que Bogotá es una ciudad donde hay diversidad. Yo diría diversidad. ¿Para dónde va? Miércoles, no lo sabemos. No lo sabemos. Esto como afortunadamente es una dinámica autónoma, como que se autorregula, como que entonces no sabemos hacia dónde vaya. Yo creía que iba a bajar, pero creo que todavía no ha llegado. Lo que siento claramente es que se ha comercializado, que ha salido del underground para ser ahora comercial, para ser institucional. Lo que antes era de gamines, ahora es cool para poner en el comercial del carro. Sí, lo que era antes de vándalos desadaptados, ahora es chévere para poner en el museo y en la galería. Eso sí es un hecho. Ok. Seguimos con María. Esta es una pregunta más para el instituto. María, Susana, TMC. Hola instituto, un amigo compartió conmigo el pasado martes la última edición del corto punzante. Me pareció muy interesante y acertado en varias de sus secciones, pero no entiendo muy bien la trivia. ¿Cómo funciona? Me gustaría ganarme uno de esos kits de corte. Pues este mes la trivia es acerca de una pieza que se exhibió. Sí, Entonces, pues todas las trivias, la información sí, está ahí en está las ahí. redes y no le vamos a decir a la persona como dónde encontrar la dónde encontrar. respuesta, pero si se esfuerzan un poco tanto en el cortopunzante como en las redes, ahí van a encontrar la respuesta. Y si nos han seguido juiciosamente, pues seguramente les será No, no tan mucho más juiciosos, fácil. pero han seguido lo que hacemos. Y el premio de este mes es muy interesante porque es un real kit de corte, como práctico. El de la vez pasada también Entonces, era real. hablando de cómo comenzar, Sí. hablando de cómo comenzar, con ese kit de corte mucha gente podría comenzar a hacer unas cosas muy interesantes. @fantasía_al piso urbana. ¿Qué experiencias has tenido con la autoridad? Le hace policía realizando su trabajo en la calle. Bueno, yo creo que toda persona que seriamente lleve tiempo trabajando en la calle definitivamente ha tenido sus encontronazos con la autoridad, llámese celadores, policía o simplemente vecinos indignados, que creo que puede ser el más peligroso, aclaro, sí. He tenido obviamente 2 o 3 encerrones en CAI, baños de CAI, que no han terminado no ha pasado a mayores, 1 hora en el baño del CAI, media hora en el baño del CAI, una vez pegando stickers. Se cuestionaban mucho, y eso fue en la época de Uribe, se cuestionaban mucho sobre por qué yo estaba poniendo eso y si esos stickers tenían un carácter político, terrorista, si pertenecía a alguna organización. Entonces vino un policía de inteligencia policial y hablé con él, y sobre todo él quería indagar eso, si yo pertenecía a un grupo. No, pertenezco al grupo de artistas de la Nacional, weón. Finalmente él comprendió a lo que iba la vaina y nada. Obviamente al final se volteó la arepa y el hombre era como que berraquera de proyecto, que chimba, esto es arte, pa. Salí pues, entré como un delincuente y salí como un héroe de la patria, más o menos. La experiencia más dura, en realidad, hace un par de años, tuvo que ver con una denuncia penal por daño en bien ajeno, que me pusieron específicamente los de RCN, y vale decirlo. Estaba bombeando por ahí en la noche y sin saberlo, aclaro, porque no fue un ataque directo a RCN, que hubiera sido muy satisfactorio y lo hubiera hecho, pero sin darme cuenta simplemente estaba bombeando. Llega un momento en el que ya por las noches a veces, después de tanto stencil, me da por hacer taxitos también. No soy muy de tag, pero a veces, y lo que digo, me gusta poner un poco de todo, y le hago un tag a la casa de RCN ahí de la 30 y tales con Caracas. Camino media cuadra, me llega por detrás un celador en moto, pero súper agresivo. Me llega después el jefe de seguridad de RCN, que le vamos a entablar una denuncia penal, y bueno, terminé prácticamente casi 3 días en la URI.
por culpa de estos hijos de madres. Después obviamente tuve un proceso penal abierto allí, pero se cayó. En un momento simplemente se cayó, yo estaba entrando ahí a la fiscalía y eso se cayó. Entonces digamos que eso fue lo más grave. Con la gente del barrio también una vez hubo un problema grave porque básicamente salió un señor, yo estaba haciendo bombing por la noche, estaba con una amiga y salió un señor y le puso un cuchillo en el cuello a mi amiga, básicamente energúmeno, pero así desatado. Me quitó las latas, o sea, me atracó básicamente, eso también fue una vaina densa, eso fue hace muchos años. Pero no se desanimen, estas experiencias han sido las mínimas, lo que digo. La verdad, el 90% de las veces recibe uno buena onda, que berraquera, que un cafecito, que tal. Y también lo que dice Sting, hay que saber manejar. O sea, yo siempre he dicho, mire, todos, ¿cuál es la ley? ¿Qué estaba haciendo? No importa. Todo se resume al momento en el que usted enfrenta a la persona y cómo usted habla, cómo usted sale. Lo típico, muchas veces uno es el que se echa la delincuencia encima porque uno sale corriendo, grita al tombo, no sé, pues, man, o sea, de entrada uno les está dando la razón un poco. Man, lo que hay que hacer es hablar, explicarles en la buena, no pasarse. Llega casos en los que a veces hay que borrar, me ha pasado un par de veces, bueno, vaya, borre, entonces uno saca algo y borra, o ahí consigue, o incluso una vez le dejé la cédula a alguien y volví al otro día a borrar. Pueden pasar, hay diferentes dinámicas, pero vuelvo a lo mismo, todo radica, y así debería ser todo en la vida, al momento en el que uno simplemente entabla y empieza a jugar, ¿no? A mediar, listo, sí, estoy haciendo esto, y lo acepto, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Claro. Pero salir corriendo, ocultar, negar, obviamente creo que es el peor camino. Sí. Bien, tenemos una última pregunta de Marian Calle, nuestra amiga Marian Calle, que dice, para DJ Lu, viendo este cartel intervenido, pues Sí. Es una señal, sí, una señal de tránsito intervenida. Sí. Pues puede. Sí, exacto. Intervenido. Y conociendo tus intervenciones en carteles viales con el simple y poderoso potencial de tu mensaje, ¿has pensado intervenirlos con más frecuencia? Me gustaría ver ese cambio en la señalética con tus pictogramas. Saludos. Listo. Esa idea de intervenir la señal para que la señal parezca institucional, la estuve haciendo, la hice en un momento con los pictogramas. Lo que hacía era que, bueno, los pictogramas tienen la posibilidad, y es una ventaja, de ser mediatizados de muchas maneras, en sticker, en camisetas, pues al ser como tan logotipo, permite que se adapte a muchísimos medios. Esa idea del sticker siempre yo la he venido haciendo, el sticker y los pictogramas, yo llevo más de 10 años dándole, y en un momento yo dije, listo, ¿por qué no cubrir toda la señal? De tal manera que la señal parezca institucional, que no sea simplemente un sticker encima de la señal, que es lo que normalmente ocurre. Entonces lo que hice fue que fui y medí las señales, las redondas, y me di cuenta de que las señales redondas tenían 50 o 60 centímetros de diámetro dependiendo de la señal, digamos, reservando y manteniendo el borde rojo, o sea, la parte blanca. Entonces lo que hice fue que me hice unas impresiones en contact, en adhesivo, de ese tamaño, de 50 de diámetro, con los pictogramas, e iba allá y la pegaba totalmente, teniendo mucho cuidado, y esa señal quedaba supremamente institucional, por más que era un sticker, pero ya el hecho del sticker estar planificado para que cuadre perfectamente, pues al ojo común, hacía que se viera muy institucional. De ese proyecto hice aproximadamente 10 señales, cubrí 10 señales. Traté de que fueran muy específicas o relacionadas con el lugar donde la ponía. De hecho, por ejemplo, puse una el pictograma del personaje que en vez de tener una muleta tiene un fusil, el mocho, lo puse enfrente del hospital militar, que es un lugar donde salía muchísima gente que había sido amputada pues, por la cuestión del conflicto en Colombia. Al lado de la embajada de Estados Unidos puse uno que era un mapa de Colombia y un zancudo chupando. Traté de que tuvieran, en el centro internacional, el centro financiero, puse uno que era un personaje con una cabeza de bolsa de dinero. Entonces eso lo hice durante un tiempo. No lo volví a hacer básicamente porque es un movimiento que claramente es supremamente ilegal. O sea, ¿en qué medida? Primero que todo puede ser un problema en el funcionamiento de la ciudad, yo estar tapando una señal que en serio tenga una función, claro, puede ocasionar un choque, o sea, primero yo me di cuenta de eso y empecé a tratar de tapar señales que no fueran tan críticas en ese sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, una que diga algo de velocidad, bueno, allí venga, pero un pare, parar un pare es una vaina criminal, o sea, puede ocasionar un accidente, listo.
Entonces, sí lo hice, lo paré de hacer justamente por eso, porque me di cuenta de que tenía connotaciones mucho más fuertes que pintar una pared o pegar un sticker, porque estoy insertándome con cuestiones de manejo de la ciudad, del funcionamiento de la ciudad, ¿no? Entonces, sí lo hice, me gusta, me parece interesante esa idea de jugar con esa institucionalidad que genera las estructuras de la ciudad, ¿no? Que parezca real, por ejemplo, una inserción dentro de la publicidad del Transmilenio, que la gente no se da cuenta y como miércoles. O sea, jugar con esa idea de insertarse en esos canales, digamos, de la institución, me parece maravilloso y acá lo hice. Pero también creo que hay que hacerlo con mucho cuidado porque finalmente estás interviniendo en estructuras del manejo de la ciudad. Entonces puede ser... Okay, con eso cerramos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación de nuevo. Qué bacano poder pues venir acá a hablar sobre esta pasión que es el corte. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Y pues nada, que sigan adelante, que sigan cortando y que no seamos 30 los estencileros, sino muchos más acá en Bogotá más adelante. Vale, y pues cerramos recordando que mañana es el aniversario de esta tercera sede del instituto y vamos a tener una dinámica muy interesante con tatuajes que vamos a revelar más tarde, hoy, y que se llevará a cabo mañana. Mañana, sábado 15 de febrero. El próximo martes de fanzines son 30 ejemplares del resultado del laboratorio de fanzines con bookies, un ejemplar por persona, 8-9 am. Es este martes 18 de febrero aquí en el Instituto Bogotano de Corte, la habitual jornada de martes de fanzines. Y ese mismo día para los carnetizados, 10 carteles de Ediciones Hogar con Stingfish. Y la sexta exhibición del Museo Escaparate de 8 a 10. Recordamos nuestras redes, el blog www.institutobogotanodecorte.home.blog, Instagram @Instituto Bogotano de Corte, Twitter Bogotano de Corte, el email institutobogotanodecorte@gmail.com o por correo físico directamente en el buzón de nuestro instituto, en la carrera cuarta, número 2172. Larga vida al corte. La radio del Instituto Bogotano de Corte presentó El Pulso del Corte.